Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Les doy la más cordial bienvenida a otro programa más de Filosofía Empresarial este miércoles 26 de enero. Y bueno, espero que se encuentren muy bien de salud, que estén muy activos, porque hoy vamos a tener una super plática, van a ver que les va a encantar y tenemos un invitadazo de lujo, el licenciado Marco del Toral. Marco, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar el día de hoy en el programa de Filosofía Empresarial. Muchas gracias. Si me permites hablar de todo, estimada Elizabeth, es un honor estar aquí con ustedes en este programa ya final de mes y principios de año todavía y pues totalmente un honor, ¿no? Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, el honor es nuestro y seguimos vivos, amigos, síganse cuidando y sigan disfrutando más de este programa. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es la corrupción y los delitos al medio ambiente y sus impacto en la economía. Y bueno, pues para eso tenemos al mejor, al experto, que es Marco. Muchas gracias, Marco. ¿Qué nos cuentas de este tema tan... La verdad es impactante porque muchos empresarios como que no le dan la magnitud, ¿no? Importante, trascendente que tiene. Claro que sí, digo, antes de entrar ya más de fondo al tema, pues siempre hablar de corrupción o estos delitos económicos, flujos financieros, lavado de dinero y vinculados al ambiente, pues muchas veces estamos tocando fibras sensibles desde todas las aristas, ¿no? Desde con el sector gobierno, sin importar el país o el estado como tal, también el sector empresarial que hoy en día, pues a todos los que nos acompañan, muchas gracias, entiendo que no solamente desde México, sino incluso desde otras latitudes. Claro. Y pues bueno, a lo largo de esta plática, pues explicarles lo que desde el sector internacional se está haciendo, los principales instrumentos internacionales, pero también aterrizados al día a día, sobre todo en la realidad. Y cómo ustedes pueden ir visualizando el impacto que tiene a nivel economía todos estos tipos de problemas y que son problemas que están cercanos a nosotros, no es algo ajeno, ¿no? Entonces será sobre todo interesante poderles platicar un poco desde esta perspectiva, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, como les comentaba, él es experto, perdón, en estos temas. Él es licenciado en Derecho y también tiene una maestría en Fiscal por la Universidad de Anáhuac. Cuéntanos más de ti, por favor, Marco. Muchas gracias. Normalmente no acostumbro a explicar, pero igual para apoyar en eso, pues bueno, sí, como bien mencionas, ya licenciatura, maestro en Derecho, ya 30 años, por supuesto. He tenido una experiencia aproximadamente ya justo este año cumpliría 10 más de 10 años de experiencia profesional. Tuve la oportunidad de poder empezar a trabajar desde mi carrera universitaria y esto es algo que invito yo creo que a todas las personas porque me imagino que aquí el foro es bastante amplio desde egresados, empresarios, Claro. también jóvenes estudiantes. Pues bueno, tener la oportunidad de ir conociendo y trabajando durante la carrera como tal, pues me permitió tener experiencias desde a nivel tribunal, en un tribunal local en Tlalnepantla, posteriormente en una notaría pública, más adelante en el sector privado, por eso esta sinergia y entendimiento de cómo desde el sector corporativo pues se ven este tipo de temas, ¿no? Claro. Ya posteriormente la oportunidad en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más adelante, igual en esta línea a nivel gobierno, estuve en la Procuraduría General de la República, hoy en día Fiscalía General de la República, empezando en todos ellos a nivel desde base, ¿no? O sea, para ir no solamente agarrando experiencia, sino ir como forjando mi propia carrera, por así decirlo. Y ya desde 2018, pues tuve esta, no chance, porque pues es algo que cuesta, ¿no? Claro. Es algo que implica esfuerzo, pero sobre todo ese ánimo de pues aplicar y ver qué sucede, ¿no? Ya desde 2018 pues tuve la oportunidad de entrar a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que justo dentro de mis primeras áreas fue dentro del equipo de drogas. Más adelante incursioné al pilar de crimen organizado con igual un gran jefe que tuve ahí, sin duda alguna colegas de no solamente en México, ¿no? Sino estas experiencias de otros países. En esta nueva área estuve dentro del área de lavado de dinero, lo cual también me permitió irme involucrando a otras temáticas, desde cibercrimen, tráfico ilícito de inmigrantes, trata de personas, y pues que hoy nos atañe, ¿no? También lo que viene siendo estos temas ambientales, los cuales desde la perspectiva justicia ambiental, delitos que afectan al ambiente, pues no era algo que ignoraba per se, pero era algo que cuando lo estudié era muy diferente, ¿no? Casi siempre dentro de las carreras o dentro de la carrera
carrera, en los programas académicos, pues uno se enfoca más a nivel administrativo, ¿no? El derecho ambiental, ve todo este tema como derecho administrativo y quizás sí lo vincula a derecho penal, ¿no? Pero no desde esta perspectiva que a nivel global pues uno va teniendo, ¿no? Y ya desde 2021 tuve esta oportunidad ya de pasar desde técnico, analista, coordinación, como gerente de programa desde nuestro programa global desde Naciones Unidas, programa global para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques, que en otras palabras pues son todos estos delitos que afectan al ambiente, ¿no? Claro. Y pues bueno, esto obviamente desde mi formación como abogado pues he tenido que ir incursionando, adaptándome a nuevas necesidades, lo cual implica pues también gestión de proyectos, nivel administrativo financiero, que desde mis anteriores, incluso antes de estudiar Derecho, me gustaba mucho matemáticas, finanzas y física, ¿no? Entonces fue algo que terminé retomando hoy en día, ¿no? Sí, claro, sí, importante, amigos, y a lo mejor muchas palabritas que no, como que no nos hacen conexión, ¿no? Porque me decimos como que esto no me incide mucho, no me afecta mucho, porque tengo que vigilar yo esto, pero todo esto nace también de regulación, de interés de organismos internacionales, como cuáles pudieran ser, Marco. Pues mira, ahora que mencionas organismos internacionales y desde la perspectiva de Naciones Unidas, es un mundo prácticamente si lo comparamos a nivel nacional o a nivel federal, hay una estructura desde Administración Pública Federal con las principales dependencias, sus unidades, direcciones generales, también a nivel federal y estatal municipal. Y pues prácticamente es lo mismo a nivel internacional. En Naciones Unidas, pues bueno, está obviamente a nivel Secretaría General y no voy a meter tanto a la estructura orgánica porque si no, yo creo que nada más de explicar cómo estaría, no acabaríamos el día de hoy. Hay diferentes agencias, oficinas, sistemas en general que ven estos temas. En concreto, pues nosotros dentro de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito formamos parte del Secretariado General. Nosotros tenemos el mandato de brindar asistencia técnica y también apoyar a nivel legislativo a los diferentes estados miembros, lo cual implica fortalecimiento de capacidades institucionales, pero también aquellas que impliquen una relación per se. A nivel ONU, no solamente nos tenemos que abocar principalmente a los gobiernos o a los estados, sí son pilares al menos desde nuestro mandato UNESI, pero también estamos en el marco a nivel ONU en general, entonces tenemos que tener una visión amplia. El más claro ejemplo es el derechos humanos, ¿no? Y otro, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual implica pues colaborar con diferentes actores estratégicos, pero sobre todo todas las personas, como dice nuestro secretario general, el señor Antonio Guterres. No hay que dejar a nadie atrás y esto implica el sector privado, la academia, la sociedad civil, sea organizada igual o también aquellos activistas, la sociedad en general, obviamente el sector empresarial, corporativos, grandes empresas, pequeños, todo el tipo de negocios y pues bueno, los estados mismos, las autoridades, y de esta forma generar sinergia para generar los mejores resultados, ¿no? A nivel organismos internacionales, los que principalmente ven estos temas, pues bueno, obviamente es UNOIC, también hay otras agencias hermanas con las cuales pues también tenemos que colaborar, ¿no? Al final de cuentas es una lucha, una colaboración que implica esfuerzos de todos, ¿no? Cada quien desde sus atribuciones y competencias. Está, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, ONU Hábitat, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Refugiados, ACNUR, UNICEF, que bueno, sin fin de agencias, oficinas que trabajamos estrechamente y pues bueno, esto también implica una coordinación entre nosotros, ¿no? Sí, claro. Y bueno, habías comentado la Agenda 2030, habías comentado el Plan de Desarrollo. Sí, sí, justo dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. Sí, bueno, cada estado, cada país tiene sus propias facultades dentro de su derecho interno para no solamente autorregularse, sino ver en la medida en que contribuyen tanto con las metas y objetivos generales, pero también con sus indicadores como tal, ¿no? Esto pues deviene también de lo que en su momento fueron los objetivos del milenio, valga la redundancia, desde el 2015, y pues bueno, estos se tuvieron que actualizar, e incluso hoy en día estos que se están actualmente implementando, hoy en día hay mucho negocio, por así decirlo también, no es algo que me llame la atención independientemente del foro, pero también hay muchas personas que se dedican no a lucrar, obviamente
todas las personas que se sumen a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, bienvenidos, ¿no? Pero también que vean las personas que hay muchas herramientas gratuitas que desde ONU se ofrecen a todas las personas y no necesariamente es algo que tienes que pagar por ello. También hay otras cuestiones que sí es necesario formalizarse y capacitarse, como en temas muy especializados, ¿no? Yéndonos desde temas corporativos, derecho financiero, económico, incluso a nivel fiscal, que hoy en día con todas las reformas que acontecen y que seguirán aconteciendo, misceláneas, etcétera, pues bueno, implica una constante actualización, ¿no? Y también desde nuestras formaciones, pues sabemos que si no nos actualizamos, pues quedamos muy atrás, ¿no? Y bueno, retomando esta pregunta que hacías de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en cuanto a la temática que estamos tratando el día de hoy, que es corrupción y delitos económicos vinculados al ambiente, pues bueno, sabemos que tenemos 17 objetivos de desarrollo. Vamos a enfocarnos principalmente en unos cuantos, porque al final de cuentas, aunque sí lo vemos de una forma general, también tenemos aquellos principales que nos atañen a nosotros en cuanto a nuestro cumplimiento, ¿no? Claro. El primero de ellos, pues bueno, aprovechando aquí que estamos un 50 por 50% y tan bueno, siempre hay diversidad e inclusión en todo momento, claro. El de la igualdad de género, ¿no? Como el objetivo 5. Y esto implica ver, visualizar, entender, pero sobre todo aplicar oportunidades en estos temas, porque muchas veces podrán decir cómo se incluye la perspectiva de género, el enfoque de diversidad o este enfoque de género en nuestras medidas o en los proyectos que generan o incluso en las aplicaciones, ¿no? Pues bueno, desde la planeación de un proyecto, cómo lo vas a atender a nivel sociedad, a nivel país, en una entidad, buscas desde una fase inicial de planeación ver cómo vas a ir atendiendo este tipo de temas, ¿no? A través de inclusión de igualdad de números, pero también aquellos que ves desde un enfoque diferenciado, cómo ciertos problemas atañen a personas o grupos vulnerables en cierta medida, ¿no? En el caso, por ejemplo, a nivel de delitos económicos y corrupción, pues sabemos que es un problema que atañe a la sociedad en general, sobre todo el impacto que tiene a nivel economía estos flujos financieros, el lavado y la corrupción a nivel economía en general. Por ejemplo, en nuestro país estamos hablando a nivel desarrollo. Si nos remitimos al presupuesto de egresos de la Federación, que ronda entre aproximadamente 4 a 5 billones más o menos aproximadamente, pues obviamente se destina gasto público a ciertas prioridades nacionales, ¿no? De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y bueno, todos los estudios que realizan desde a nivel Hacienda, entre otros tipos de temas. Sin embargo, es cierto que al cometerse este tipo de actividades criminales, hay un doble enfoque. Por un lado, estas personas, mujeres, hombres, todos los grupos vulnerables, terminan siendo afectados. Claro. Entonces, obviamente se genera un proyecto, una actividad o cualquier programa de forma general. Sin embargo, si nos atañemos a los enfoques particulares, pues nos damos cuenta que a veces pueden ser más vulnerables, ¿no? Un caso muy concreto, el tema del lavado de dinero en el sistema financiero. Hay casos y estudios muy recientes donde mencionan que hay una diferencia marcada entre el acceso a cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? Quizá en México hay un poco más de inclusión entre todas las personas, ¿no? Pero, por ejemplo, en países asiáticos no es lo mismo que por ejemplo, las mujeres tengan acceso a cuentas. Entonces, ya per se, el acceso a cuentas bancarias las hace vulnerables, ¿no? Porque, pues, bueno, terminan siendo afectadas por la utilización de servicios financieros, que quieren utilizarlos y aún así no pueden. Entonces, pues, bueno, termina siendo el crimen más enfocado en ello, ¿no? Y por un lado estamos viendo que sí se dedica presupuesto a programas en general, pero también se tiene que llegar presupuesto a las afectaciones que tienen estas personas en sus diferentes particularidades, ¿no? Como programas de prevención, programas de resarcimiento, incluso ya reactivos, ¿no? Como tal. Sí, claro, y eso también pues tiene cierto impacto dentro de las empresas y también hacen programas dentro de las empresas para poder llevar a cabo programas que puedan también eliminar ese tipo de situaciones, ¿no? Y que exista esa igualdad de género y que pues también no existan demandas o cuestionamientos por parte de los trabajadores dentro de las empresas. Me acuerdo mucho, hace unos meses salió un programa el programa de las Naciones Unidas contra la corrupción. Se llama el programa Preparar para replicar, y iba enfocado a las empresas, ¿no? Así como tú dices, hay ciertos sectores que están muy vulnerables y, por ejemplo, en este caso, pues se enfocaron en ¿no? En la empresa, para preparar a las personas y que repliquen el tema anticorrupción dentro
del mundo empresarial, ¿no? Que las empresas estén informadas y conozcan este tipo de programas que estas mismas organizaciones internacionales promueven. Y como tú dices, fue un programa muy productivo porque había mucha información en el portal, igual de la Organización de las Naciones Unidas, para poder cumplir de manera adecuada esto en el mundo empresarial, ¿no? Por eso también, amigos, hablamos de esos temas tan importantes, porque no crean que nada más esto va dirigido a empresas que son internacionales, que son transnacionales, sino que también en ciertos niveles hay afectaciones hasta en empresas pequeñas, ¿no? A lo mejor no lo pudiéramos ver en esa magnitud, pero sí tiene gran trascendencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, justo tocas en el punto importante, ¿no? Porque cualquier actividad, sea social, económica o cultural, tiene repercusiones en todos los ámbitos, ¿no? Incluso aquellas pequeñas acciones que se realizan en una comunidad, incluso alejada de la zona conurbada, puede tener buenas prácticas que pueden ser replicables a otras regiones, a otros países, o incluso a nivel global y expandirse, ¿no? Por eso también nuestro interés desde Naciones Unidas, en específico desde UNOIC, pues ir apoyando desde todos los sectores, ¿no? A todas las comunidades, e incluso tener impacto desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Todos en el mismo rango de importancia. Y justo mencionabas la cuestión de estas políticas anticorrupción, evaluaciones de riesgo, capacitaciones que se hacen desde diferentes agencias de ONU con el sector privado, con el sector empresarial. Y pues efectivamente, hoy en día hay muchas obligaciones que tienen que cumplir todas las empresas, todos los sectores, y a veces no estamos teniendo la magnitud de los costos que esto implica. Claro. Y esto tenemos por un lado todas las obligaciones administrativas para la constitución o creación de una empresa, que incluso hoy en día con nuevas regulaciones como estas sociedades de acciones simplificadas pues se va facilitando, pero la eliminación del régimen de incorporación fiscal nos vuelve a generar ciertas dudas que en lo personal también no me voy a meter tanto ahorita en el tema, pero también hay obligaciones que tenemos desde a nivel administrativo como a nivel fiscal, pero también desde el sector internacional para cumplir con todos estos estándares internacionales, porque al final de cuentas, pues México como un estado parte también pues ha ratificado ciertos instrumentos internacionales, los cuales impera obligaciones al estado y a las autoridades, ¿no? Pero las autoridades del estado mismo, al regular, al legislar a través de la Constitución, un marco jurídico amplio, pero también a través de legislación, leyes generales, leyes federales, sus reglamentos, protocolos, entre otros instrumentos, pues bueno, también implica que las propias personas tienen que irse autorregulando, ¿no? Por ahí estaba revisando las recientes publicaciones, informaciones o comunicaciones, más bien ya parezco otra persona. Estas obligaciones que tienen ciertas personas, sobre todo a nivel lavado, de delitos económicos en principal, pues de tener ciertas certificaciones para poder dedicarse a sus negocios, ¿no? Sobre todo con estas obligaciones, pero más que obligaciones son estándares. Se busca que todos estos tipos de sectores, ya sean sector bancario, por un lado la certificación que tenemos desde la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o aquellas de la Unidad de Inteligencia Financiera que realizan actividades vulnerables, pues bueno, cada vez va abarcando más personas, ¿no? Y esto estamos viendo todos los sectores pues que realizan cualquier tipo de negocio, ¿no? No es por un lado que estén buscando incriminar a las personas, simplemente hoy en día se ve la afectación que tiene la delincuencia organizada en nuestro día a día, en nuestras actividades que incluso pueden pasar desapercibidas, ¿no? Y de aquí pues me gustaría ya incluso ahondar más desde esta temática, cómo es que nosotros estamos trabajando en ello. Por un lado mencionaba el objetivo 5, teníamos el 13 que es acción por el clima, el 14, el tema, el 15, 16 y 17, biodiversidad, también marítimo, alianzas para lograr los objetivos, Estado de Derecho y alianzas en general. No me voy a detener tanto ahorita en los objetivos de desarrollo sostenible, sino a nivel desde UNESI, nosotros pues bueno, tenemos 3 convenciones principales. La primera de ellas es la Convención de Naciones Unidas para el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, que en otras palabras es la Convención de Viena. Y esta pues puntualizo a primer momento, es como Convención de Viena,
pues bueno, fue uno de los primeros antecedentes como instrumentos normativos para el tema del lavado de dinero, ¿no? Sin embargo, en ese entonces se limitaba este tipo de actividad al tráfico de drogas, ¿no? En esa visión, como en sus orígenes se tenía desde los Estados Unidos en los 30 aproximadamente, con las lavanderías o sanitary cleaning shops, pues bueno, se refería que el lavado de dinero era exclusivamente del narcotráfico y pues bueno, buscaban ocultar este tipo de actividades con ellos, ¿no? Hoy en día, estas actividades delincuenciales o del crimen organizado se han ido diversificando a un nivel que incluso todavía no se ha llegado a mapear, a un nivel, me refiero a diagnóstico, estudio en concreto, ¿no? Que incluso esto pues orilla que pues buscan más ganancias o riquezas, ¿no? Claro. Y de ahí que nosotros desde todos los sectores, incluso el sector empresarial, estemos muy atentos a este tipo de fenómenos, ¿no? Hoy en día la estrategia del gobierno es muy concreto al atacar la corrupción, pero esta corrupción junto con delitos económicos tiene un alcance bastante amplio, ¿no? Y pues bueno, para tampoco irme tan lejos, ya como tal nosotros desde el Programa Global para combatir los delitos contra la vida silvestre y los bosques, nosotros tenemos presencia a nivel mundial, lo cual pues nos permite tomar en cuenta las experiencias de diferentes países, de diferentes regiones, principalmente en África y Asia, y en los últimos años el apoyo, sobre todo asistencia técnica en América Latina, ha venido incrementando, lo cual pues es bastante positivo, ¿no? Porque América Latina, pero México también, es una de las regiones, México es uno de los países más biodiversos a nivel mundial. Claro. Y esto es cierto que significa un gran, sobre todo una gran alegría en general para los mexicanos, porque si vemos a nivel turismo, todas las personas les encanta salir, al menos dentro de su país, conocerlo, pero esto también implica, aunque son grandes beneficios, una gran responsabilidad. Claro. Y para todas las personas. México, al ser uno de los países más biodiversos, vemos que tiene sobre todo una vulnerabilidad también frente al crimen organizado. Aquí seguramente nos estarán presenciando de todos los estados de la República, y si les pregunto cuál creen que es el más biodiverso, me podrían mencionar desde del sur de México como Chiapas, Yucatán, Campeche, toda la selva maya. Hoy en día ciertas afectaciones que hay por ciertos proyectos, que no me voy a detener mucho, pero también no tiene que ir en contra el desarrollo, el crecimiento, en general el desarrollo general con la biodiversidad, ¿no? Creo que tiene que ser algo que se complemente. También en el norte, pues bueno, no me voy a detener a la biodiversidad que hay cada entidad federativa, ¿no? Pero esto implica mayores acciones de protección, de defensa, pero sobre todo entender la perspectiva de justicia penal para hacer frente a estos delitos. Por eso les resalto, hay instrumentos internacionales, les mencioné la primera de tráfico ilícito de estupefacientes, pero nosotros ya teniendo este problema y la gravedad que tiene el tráfico ilícito de vida silvestre o los delitos que afectan al ambiente, tenemos dos instrumentos principales, que seguramente estos son de mayor utilidad para todas las personas que nos acompañan aquí. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. Por un lado, la Convención de Mérida y Convención de Palermo, respectivamente. Estos instrumentos nos brindan estándares básicos para, es cierto, el sector gobierno para que vaya a regularizar, estandarice ciertos lineamientos a nivel marco nacional. Sin embargo, también pueden servir de base y utilidad para las personas, empresas, para autorregularse, sobre todo con estos manuales de organización. A nivel gobierno, a nivel gobierno corporativo, sí, tenemos los temas de compliance, el buen gobierno, las autorregulaciones también con el tema ambiental, y pues bueno, para no detenerme tanto ahorita en ello. Y pues bueno, ya desde nuestro programa van a decir, es muchísimo, sí, la verdad es muchísimo, y pues nunca llegamos a terminar como tal, ¿no? Tenemos esta injerencia a nivel mundial, y esto implica que trabajamos con el sector gobierno, como les mencionaba, pero también tenemos alianzas con el sector sociedad civil, y trabajamos también muy de la mano con diferentes ONGs, por ejemplo, World Wildlife Fund, que es WWF, World Conservation Society, es que voy a terminar omitiendo alguna, pero bueno, son muchísimas, Natura Mexicana, también tenemos a nivel América Latina en general, tenemos AIFO, Oceana, a nivel México Reforestamos, y pues bueno, todas las que se van sumando, ¿no? Creo que aquí no hay que enlistar a todas, porque al final de cuentas todas ellas juegan un papel. Y también el sector empresarial, qué mejor que cada uno de ustedes entiendan los papeles y roles que estamos jugando nosotros desde el nivel ONU, y pues también colaboren con nosotros, ¿no? Hoy en día mencionaste este programa a nivel PNUD, que trabajan cerca con el sector gobierno, pero también a nivel Colombia, en otros países hay diferentes iniciativas
que van trabajando de la mano con el sector empresarial, ¿no? Sobre todo con prevenir el lavado es negocio, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, esto genera programas de asistencia, capacitaciones, cómo pueden generar sus mejores modelos de evaluaciones de riesgo. Y esto pues también involucrarlo al ambiente, ¿no? ¿Qué delitos, les pregunto a ustedes, creen que podrían estar vinculados con sus diferentes actividades? No sé, te pregunto a ti. Empresarial, ¿no? Por ejemplo, muchos empresarios, bueno, me comentaron, ¿no? Contadora, ese tema, ¿qué importancia tendría con mi empresa, ¿no? O qué incidencia, por ejemplo, en la legislación en México, ¿cuál pudiera ser? Pues sería la ley aduanera, de comercio exterior, el Código Fiscal de la Federación, su reglamento, hasta la misma Constitución, ¿no? Que regula el daño que pudiese provocar por así que sobrepasarse y el afectar, ¿no? Situación que estamos hablando de los delitos al medio ambiente y como tú bien comentas, ¿no? Pues qué delito pudiera cometer, pues tema de aduana, ¿no? El tráfico, el comercio ilegal, ¿no? De la vida silvestre, ¿no? O sea, ciertas puntualizaciones que les vamos haciendo dependiendo a lo mejor de la actividad, ¿no? A la cual se dediquen ellos. No sé tú qué otras más pudieras comentarnos. Pues mira, ese tema aduanero creo que es uno de los principales. Claro, que pudiera incidir en las empresas. Y totalmente, porque implica pues todo razón de ser de los países, de las empresas, que es la misma economía, ¿no? Estos temas de Producto Interno Bruto, exportaciones, importaciones, y de ahí que impliquen ciertas regulaciones, ¿no? Incluso recientemente, el año pasado, hubo cambios a nivel reformas drásticos, pero yo creo que necesarios, al menos en lo que se ha venido trabajando recientemente con lo que antes era desde 1997, bueno, 6 si lo hablamos desde las creaciones, la Administración General de Aduanas, que era muy enfocado más a la administración y quizá un poco más a nivel fiscalización, recaudatorio, ¿no? Pero hoy en día se crea esta nueva naturaleza de Agencia Nacional de Aduanas con la intervención de otro tipo de autoridades. Es cierto que hay intervención o injerencia de autoridades federales, como pueden ser la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, pero también a nivel Guardia Nacional, y van trabajando para tratar de prevenir y combatir la corrupción de una forma más efectiva. Y pues bueno, ahora tiene un enfoque también a ir detectando estas vulnerabilidades, a las cuales pues las más de 40 aduanas, no sé el número exacto ahorita, pero que están trabajando hoy en día para este tipo de temas, pues bueno, implica una regulación por un lado desde el Estado, pero también esto implica obligaciones pues con las propias personas, ¿no? En los diferentes permisos, en las autorizaciones, porque al final de cuentas pues es también el sector privado, si no es que el principal, quienes generan el comercio de diferentes insumos, productos en general. Y esto pues bueno, viene a resaltar mucho a nivel ambiental, sobre todo por las prácticas que a nivel comercio ilegal de vida silvestre están sucediendo. Desde especies como tal, incluso vivas, o incluso ya en especímenes, pero también sus partes y derivados. Y pues bueno, esto es algo que es cierto que está regulado a través de CITES, el comercio de especies. Sin embargo, el tráfico ilícito de ciertas especies, incluso aquellas que se encuentran en peligro de extinción, entre más peligro se encuentran las especies, mayor valor empiezan a tener dentro de los mercados negros o dentro de las actividades de crimen organizado. Y aquí pues nos tenemos que poner a dar en cuenta qué tan relacionados estamos con ciertas actividades, ¿no? En los negocios textiles, las medicinas. Hoy en día incluso vimos ya incluso reportes donde estas cuestiones zoonóticas terminó generando esta pandemia que pues bueno, ya llevamos ya más de 2 años. Ya casi 2 años, ¿no? Si estamos hablando 2020. Bueno, si lo tomamos en diciembre de 2020, pues bueno, ya un poco más, ¿no? No, 19. 19, ajá. Sí, perdón. Ya aquí llegamos a sí, ya estamos en 2022. Y pues bueno, esto implica lo que es la regulación, ¿no? Y muchas veces el enfoque ambiental, por eso hacía el paréntesis al inicio, porque es necesario actualizar los programas académicos. Y aquí voy a hacer un pequeñito comercial, obviamente no ninguna empresa o sector, pero hoy el día es el día de la educación ambiental. Entonces esto implica pues cambiar paradigmas, ¿no? El año pasado, en colaboración con la Escuela Libre de Derecho y el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, organizamos un seminario de justicia ambiental. Era la primera vez que se tocaban temas que muchas veces no se tocaban, ¿no? Casi siempre le enfocan a gobernanza, biodiversidad, protección muy en general, zonas naturales protegidas, pero se deja de lado el tema de justicia penal.
Y esto pues va relacionado con el tema de justicia ambiental. Claro. Entonces, por un lado no es que tocamos las llagas, pero sí tocamos puntos sensibles. Por un lado, enfocamos cuál era la implicación de la corrupción en este tipo de fenómenos, ¿no? Que más adelante seguramente lo vamos a estar platicando. La relación de los delitos económicos, ¿no? Pues al final de cuentas, los flujos financieros, las actividades criminales, pues bueno, buscan siempre hacerse de más recursos. Ya incluso el tráfico ilícito de vida silvestre en general de delitos ambientales ya está rondando entre el tercer y cuarta lugar como actividades más lucrativas, ¿no? Por debajo del tráfico de drogas, que bueno, está en top 1, y trata de personas, ¿no? Que también son fenómenos bastante crecientes. Y pues sin lugar a dudas empieza a tener conciencia, ¿no? Ya incluso el Grupo de Acción Financiera, otro organismo internacional, pues bueno, también ya en sus reportes ya ha generado esta vinculación con los temas ambientales, ¿no? Y que muchas veces dicen, bueno, está muy lejano o son temas que no nos atañen, ¿no? Pero es necesario vincularlos y aquí, pues bueno, vamos a mencionar las diferentes actividades que pueden estar relacionadas, ¿no? Ya mencionamos el tráfico ilícito de vida silvestre, ¿no? Que son todas las especies. Les pregunto a ustedes, ¿saben cuáles son las principales especies en México? ¿Cuáles salen muchas veces? Hay zoológicos, ¿no? Y esto lo toco porque a veces nos tocaba desde pequeños o incluso sale muy en boga en diferentes países, ¿no? Que hay en un zoológico casi siempre especies de otros países, ¿no? De África, por ejemplo. Y incluso ya hay mayor regulación para evitar tener especies en cautiverio, ¿no? Lo cual pues es bastante benéfico. Pero esto también orilla no conocer también de lleno cuáles son todas las especies que tenemos en México. Desde el águila real, cocodrilos, especies madereras o la especie emblemática que es de América Latina pero también a nivel nacional, como lo es el jaguar. Claro, es el más afectado, ¿no? Totalmente, ya ¿no? en peligro de extinción. Sí, la verdad que eran muy pocos especies y también justo el año pasado, del 29 de noviembre, celebramos en el estado de Chiapas el Día Internacional del Jaguar, pues lo cual buscamos juntar autoridades locales del estado con autoridades federales de aquí en México, donde participaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria a través de aduanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y bueno, no voy a mencionar todas porque seguramente voy a terminar omitiendo alguna, ¿no? Pero bueno, esto generó una vinculación en temáticas, pero sobre todo en responsabilidades que hay a nivel federal con a nivel estatal. Y esto implica sinergias, tanto a nivel presupuestal, como desde el tema de coordinación interinstitucional. Y esto implica atribuciones y facultades, ¿no? Tanto concurrentes y bueno, no me voy a detener tampoco a eso. Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que le toca a uno y qué es lo que le toca a otro? No es tanto eso, es más que se coordinen, se comuniquen y de una forma estratégica trabajen para abatir este tipo de temas, ¿no? Y pues en Chiapas justo surgieron ciertos temas que pues tocaron intereses nuestros, ¿no? Sobre todo para seguir trabajando. Por un lado, sí está ese tráfico ilícito de vida silvestre, ¿no? Lo cual, pues bueno, puede tener relación con muchas actividades que realicen hoy en día el sector empresarial. Pero también tenemos estas actividades como los delitos de bosques, ¿no? Por así decirlo. La tala de las árboles. maderas, ¿no? Que le llaman, ¿no? Blanqueo de maderas, algo así. Sí, tiene diferentes denominaciones, dentro de los grupos delincuenciales, ¿no? Como le llaman el blanqueo de activos y ahora también el blanqueo de madera. Sí, justo lo habíamos escuchado, pero quizá todavía no lo usamos tanto, ¿no? Pero esto nos pone a pensar cuál es realmente el impacto, ¿no? Muchas veces se confunde con deforestación y las mediciones a nivel global, regional o nacional a veces no son muy diferenciadas entre qué corresponde a deforestación, ya sea por agricultura, crecimiento demográfico, incluso empresarial o industrial, incluso proyectos nacionales estratégicos, ¿no? Como han sucedido también malamente. Buenamente dependerá, eso ya es una opinión que queda a ustedes. Sin embargo, también está la tala ilegal y el comercio ilegal de esta madera. ¿Cuál es la tala ilegal? Pues bueno, a veces la que se genera en este tipo de zonas. ¿Y esto qué implica? Por un lado, afectaciones a ciertas zonas, a comunidades. Y esto lo quiero que lo piensen muy bien en concreto, porque por un lado tenemos la tala ilegal que obviamente genera afectaciones en las comunidades, pero esto también afecta a las personas y esto a toda la población, a todo el mundo, porque por un lado, hoy en día estamos teniendo los efectos del cambio climático. Entonces, obviamente, uno de los compromisos que surgió en la COP26, recientemente en Glasgow, pues bueno, fue el tema de la deforestación. Malamente no se tocó el tema de la delincuencia organizada. Esperemos que en las futuras pues vaya habiendo este tipo de injerencias, ¿no? Pero estamos viendo afectaciones, pues bueno, a nivel clima, a nivel aire, pero también al deforestar, más bien al generar tala ilegal,
pues también se afectan los mantos acuíferos de ciertas Claro. zonas, ¿no? Ciertas entidades. Y esto implica ciertas afectaciones de zonas naturales, hábitats, de la biodiversidad en general, afectación también de especies, y pues bueno, termina afectando el sustento, el desarrollo propio de los países, en este caso pues de México. Y paralelamente a ello, junto con la tala ilegal, hay otro fenómeno que es justo el de la minería ilegal. Hoy en día vemos que hay diferentes concesiones, sectores privados, otros países que generan, pues bueno, esta actividad que la verdad es bastante redituable, este tipo de sectores, ¿no? Pero también hay un fenómeno creciente que es la minería ilegal. En México quizá no se ha todavía generado tanta visibilidad en esto como en otros países como lo son Colombia y Ecuador, ¿no? O Perú incluso con el tema del oro. Pero en México, pues bueno, al ser un país rico en biodiversidad y al haber también mucha tala ilegal, pues bueno, se van descubriendo ciertas zonas, ¿no? Hay minerales riquísimos en México desde la época previa a la conquista, al descubrimiento de América, incluso estas culturas de antes. Hoy en día estamos con un programa de research, de investigación para diagnosticar cuál es la situación de minería ilegal en México. Y esto implica, pues bueno, ir desde los antecedentes a estas culturas primeras, ¿no? Y hoy en día incluso el tráfico, cómo deriva de ellos, ¿no? Por un lado, la minería ilegal, pero también el otro, el tráfico de minerales preciosos, ¿no? Este comercio ilegal de minerales preciosos. En México tenemos, pues bueno, plata, oro, incluso hasta uranio, plutonio en ciertas zonas. Hoy en día el litio, estos yacimientos que se han encontrado. Implica nuevas regulaciones, nuevas visiones y pues bueno, obviamente aquí habrá empresas que se dedican al sector minero, ¿no? Claro. O incluso al sector productivo, las acereras, sin lugar a dudas al tema de construcción, joyerías, Sí. entonces incluso automotriz, ¿no? Computadoras, o sea, todo tiene una relación. Entonces obviamente entre la obtención de materia prima, por así decirlo, dependerá si se obtienen a nivel nacional, incluso a través de la exportación o del comercio mismo, ¿no? Entonces por eso es muy importante estas cuestiones de origen, ¿no? Saber realmente dónde vienen ciertos productos, porque a veces los fenómenos de la delincuencia organizada, y es algo que también nos atañe mucho a nosotros, es en los países de origen, destino y tránsito. México, por su ubicación geográfica, estimada Elizabeth, Sí, se presta. sabes que es un país bastante privilegiado en cuanto a su ubicación geográfica, Claro. ¿no? Tenemos por un lado colindancia con el vecino del norte, una de las economías más poderosas a nivel mundial, pero también con dos océanos, por un lado el Atlántico y el Pacífico, lo cual implica pues un comercio con Europa, también con África, con América Latina, pero también con los gigantes asiáticos, ¿no? Sí. Con el Mercosur, bueno, Asia, China y bueno, obviamente México es uno de los que va liderando a nivel América Latina la cuestión de la economía y la producción. Esto es lo que, pues bueno, ha fomentado el crecimiento económico de nuestro país a pesar de esta situación en la que hoy en día nos encontramos. Hay diferentes terminologías, no me atrevería a decir ahorita en qué estatus nos encontramos, pero bueno, obviamente son retos importantes en los que nos estamos enfrentando. Y pues bueno, esta economía, esta situación geográfica también implica una vulnerabilidad frente a diferentes actividades, ¿no? Claro. Por un lado, fenómenos de desplazamiento incluso de personas. Por un lado tenemos el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, actividades de crimen organizado, narcotráfico, tráfico de drogas, lavado de dinero, sin fin de actividades. Pero México, por esta propia ubicación, pues bueno, con el cambio climático también en Centroamérica, pues va a ir orillando, no solamente en México, también lo hemos visto en países de África, en Asia, con el derretimiento de los glaciares, de los Himalayas, pues cada vez las personas, por su propia naturaleza, se están moviendo, ¿no? Por un lado, por estos efectos, pero también por las propias actividades de la delincuencia organizada. Sí. Sean por cuestiones de extorsión misma, los famosos derechos de piso que sí existen, no existen. Hay diferentes noticias de diferentes medios reconocidos que pues bueno, han destacado que hoy en día existen, ¿no? Incluso desde la ciudad, en diferentes negocios como pueden ser a nivel bares, antros, como pueden ser a niveles negocios pequeños, grandes, como puede ser el fenómeno de la corrupción. Y en este fenómeno de la corrupción es algo que se ha venido atacando desde 2012, 2013, a partir de esta, sobre todo muchos lo llaman el tema de la Estela de Luz, ¿no? Este impacto que generó, y a partir de ahí el Sistema Nacional Anticorrupción, las 7 leyes con el Sistema Nacional, la Ley 3 de 3, 2012, 2013 y estos nuevos cambios que implicaron reformas. El TEMEC con su capítulo 27, ¿no? Temas anticorrupción. Exacto, el capítulo 27 anticorrupción, pero también que ahorita, qué bueno que mencionas, porque seguramente se me iba a olvidar con tantas temáticas, el capítulo de medio ambiente, ¿no? También. Sí. Y estos tratados, no trilaterales, internacionales, son vinculativos a los 3 países, ¿no?
Afortunadamente se ratificó y esto va a implicar un cambio de paradigma para México, sobre todo a nivel regulación e implementación, ¿no? Porque implica respetar ciertas normas. Es cierto que quizá el país del norte, para no andar diciendo tantos nombres, no tiene una política ambiental como sí pueden tener otros países, ¿no? Pero hoy en día también incluso hay un cambio, ¿no? También esto es un rol que juega a nivel ONU de generar este convencimiento a nivel global, ¿no? O sea, realmente estamos en un problema que si no lo atendemos, estamos ya en la hora límite, ya no hay momento o marcha atrás. Los polos se están derritiendo, el tráfico ilícito de especies está, más de 6.000 especies son traficadas, de acuerdo al informe de nuestro Naciones Unidas y UNESCO en un concreto de 2020, destacando sobre todo el rinoceronte, sus especies, pero también estos flujos financieros que van aumentando, ¿no? Esto es algo que ya se sabe, se conoce, hoy en día vamos a ver fenómenos meteorológicos que van a afectar, vemos huracanes en regiones del este de Estados Unidos que antes no nos imaginábamos, cambios de clima repentinos en la ciudad, por ejemplo, de repente un frío extremo, un calor extremo, claro. Y esto pues lamentablemente implica regulaciones, ¿no? Y esto también implica que nosotros mismos dentro de nuestra oficina tenemos que tener un esquema más amplio en cuáles son los delitos que afectan al ambiente. Ya mencionamos tráfico ilícito de vida silvestre, los bosques, especies madereras, minería ilegal, esta vinculación de cambio climático, las acciones de crimen organizado que pueden generar desplazamientos forzados de personas internos o incluso a nivel regional entre otros países. También el derrame de sustancias tóxicas. Justo, los derrames. ¿De quiénes son responsabilidad? Marine pollution o la contaminación marina. Entre que si es algo que hace a nivel administrativo nosotros, por ejemplo, la FAO, o también a nivel PENUMA, pero también esta vinculación de que hoy en día esto se tiene que autorregular, y al ratito me gustaría hablarte de una iniciativa que seguramente va a tener tema de qué platicarse en los próximos meses, ¿no? Una que surgió en diciembre para una cuestión de fiscalía ambiental. Habrá que ver las cuestiones si hay debates entre instituciones. Obviamente damos nosotros la base a partir de nuestro programa para colaborar con el gobierno de México en esto. Y pues bueno, estos temas de contaminación marina, incluso atmosférica, las regulaciones, que no se ha visto algo como únicamente administrativo, ¿no? Que el problema de lo administrativo son las sanciones. Pues con una multa es suficiente, ¿no? Pero también viene la corrupción. Y ahí está la cuestión de la corrupción también, que qué bueno lo mencionas. O sea, son tantas cosas, amigos, que digo, el programa se llama Filosofía Empresarial porque aquí tenemos a colegas que son contadores, abogados, administradores, empresarios, estudiantes, como bien comentas, que nos escuchan y deben de ustedes tener ese análisis, esa visión global, amplia, de que no nada más todo es fiscal y pagar impuestos, y ya últimamente sí ya se están enfocando también tema PLD, que también lo veo muy bien, pero no todo es calcular impuestos y cumplir con esas situaciones, sino también con otras que vienen, que tenemos que tomar como nuestras obligaciones, analizar todo esto y la afectación que pudiera traer, porque también esto implica situaciones fiscales, ¿no? Un menor pago de impuestos, este tipo de organizaciones delincuenciales, obvio que no pagan impuestos y ganan millones. Por eso estábamos hablando del comercio ilegal y cómo aterrizarlo en las empresas es fácil. Y por eso hablaba del blanqueo, ¿no? Con el tema de la tala de árboles. Le dicen blanqueo porque es lo mismo que hacen con el tema del lavado de dinero. La tala ilegal, comercio ilegal, tratan de ocultarlo dentro de los comercios que están bien establecidos y que muchos comercios sí, a lo mejor por ciertas situaciones económicas o porque lo ven muy atractivo, llegan estas personas y les venden, les ofrecen estos productos, esta madera más barata, a lo mejor ciertos perdón, artículos que pudieran proceder de la vida silvestre, por ejemplo los cuernos de rinoceronte, ciertos accesorios que nosotros pudiéramos ver como muy bonitos, muy lujosos, muy particulares, y los vemos en las tiendas y los compramos sin saber de dónde procede y qué fue lo que pasó en ese momento y la afectación que nosotros hacemos a esa vida silvestre, la afectación que también viene de que estos organismos delincuenciales no pagan el impuesto
¿Y esto qué trae? Un no pago del impuesto. También trae de que si esa empresa, ese negocio llega a pedirle factura a este grupo delincuencial sin saber que es un grupo delincuencial, ¿verdad? Estos grupos delincuenciales arman estructuras corporativas, se podría decir así, y de ahí viene la facturación simulada, ¿no? Y en el tema de las factureras. Entonces es todo un mundo en el que muchos empresarios que no tienen una mala maña, que no son mañosos, que a lo mejor que no ven ese delito, pues lo hacen, ¿no? Con tal de que pues su negocio venda más, de que su negocio sea más atractivo, de que tenga más utilidades a lo mejor. Y yo no digo que a lo mejor sean ustedes delincuentes, mucho menos, claro que no, pero pues al no tener esa visión de dónde pudiera proceder esto, pues nos estamos como que coludiendo en eso sin verlo de una mala forma, ¿no? Y es lo que debemos hacer con el tema de PLD, por ejemplo, que no nos ocupen como un medio para lavar dinero. O sea, que ese producto mal habido de operaciones que pudieran venir del narcotráfico, de la trata de blancas, etcétera, no ocupen a nuestra empresa para que por medio de esta llegue al sistema económico del país y a nivel internacional, y tampoco entra el sistema financiero nacional e internacional. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestras empresas, no permitir que estas organizaciones delincuenciales que se dedican a afectar el medio ambiente en todos esos delitos que acaba de comentar el licenciado Marco, utilicen a nuestras empresas, a nuestros negocios para blanquear todos estos delitos, ¿no? No afecte nuestra economía, porque sí tiene cierta afectación en la economía de nuestro país. Créanme, sí trae mucha, la competencia con las empresas pues no es la misma, porque abarca más todo ese sector delincuencial que las mismas empresas que están bien establecidas. Ellos ganan el mercado y ganan más dinero, entonces sí nos vemos afectados, y con esto pues también trae desempleo, con esto también trae pobreza en nuestro país. Entonces es una visión global que debemos de tener nosotros como empresarios, como contadores, el ponernos la camiseta y decir no voy a permitir que ocupen a mi empresa para blanquear ese tipo de delitos, ¿no? Como comentaba, ¿no? El tema de el no pago de los impuestos, la creación de las factureras, o sea, muchas situaciones, el tema de las aduanas, pudieran también sancionarnos con estas leyes que habíamos comentado. La misma ley del SAT también lo observa, de comercio exterior, la aduanera, el código fiscal. La misma Constitución en algunos artículos menciona el daño que pudiera llegar a afectar a una persona al poder pues no llevar este tipo de delitos, ¿no? Dentro de su empresa. Entonces, por eso es también comentarlo con ustedes, esta afectación que pudiera darse en el mundo empresarial, el no observar este tipo de situaciones, ¿no? De temas. Y es como les comentaba, a lo mejor muchos van a decir que exageración, a mí no me corresponde, a mí no me incide, pero en realidad sí todos debemos de ponernos la camiseta y de vigilar todo esto, ¿no? Sí, ahora que mencionabas el tema de las facturas, pues es bastante cierto, es algo que se han aprovechado incluso con todas las innovaciones tecnológicas que han implementado a nivel México, a nivel nacional. El SAT incluso es vanguardia a nivel mundial en cuanto a recaudación, si estamos hablando de temas recaudatorios, ¿no? Incluso desde Base Erosion Profit Shifting y todos, bueno, el tema de la OCDE en general, cómo van generando este tipo de buenas prácticas, pues bueno, la verdad la recaudación en México es positiva. Es cierto que también hay mucha economía informal. Claro. No que sea informal significa que sea ilegal. Uh-huh. Sin embargo, sí implica una mayor regulación necesaria, porque habrá también esas redes que aprovechan los negocios informales para hacer acciones de lavado de dinero o flujos financieros, ¿no? Sí. Por ejemplo, el ocultamiento muy básico, ¿no? Ahorita mencionabas también el tema del lavado de dinero y las diferentes fases, ¿no? Vamos a remitirnos en estos casos ambientales, sobre todo a nivel de especies, ¿no? Estas grandes, vamos a llamarle madereras, incluso tráfico que se genera, ¿no? Por un lado, se tala ilegalmente algunos de los bosques que tenemos en México, ¿no? Ya sea en La Candona, Primavera, en Jalisco, o aquí no nos vamos muy lejos en la zona forestal en el Estado de México, ¿no? Se conjuntan tala normal o legal, por así decirlo, con los bienes ilegales, por así decirlo,
talados ilegalmente como tal. Entonces, por un lado se busca ocultar el origen mismo de estas acciones. Entonces, tenemos estas fases que tiene el lavado de dinero de ocultamiento, estratificación e integración. Claro. En esta fase de ocultamiento, pues bueno, talan ilegalmente y buscan, lo primero que hacer es venderlo, ¿no? Claro. Entonces, ya con estos ingresos ilícitos que tienen, pues buscan ocultar el origen ilícito que implica per se estas actividades como tal. Y la mejor forma es estratificarlo. ¿Cómo? Pues bueno, vas viendo algún negocio, ¿no? De los aquí que estamos teniendo presentes. Imagínense alguna actividad que ustedes se dedican, no sé, contabilidad, tienen un despacho de contadores, ¿no? Entonces de repente se les ocurre abrir una boutique en específico que van a decirlo es estacionamiento, pero a su vez es estética de pelo, y tiene servicio de comida, ¿no? Entonces, un negocio, y vas y en lo que estás en tu contabilidad, no sé, se me acaba de ocurrir, no sé si es una idea. Entonces, es un negocio nuevo, entonces surge, bueno, lo van creando, ¿no? Entonces van invirtiendo este principal dinero obtenido de aquí y van fingiendo que van teniendo ganancias dentro de este negocio, pero realmente estos ingresos son efectivos, son derivados de este tráfico ilegal, ya sea el comercio ilegal de la madera o de la tal ilegal, ¿no? Porque también pues son dos fases, ¿no? O son más fases que están dentro de todo este proceso. Entonces ya dentro de este negocio formalmente legalizado porque lo constituyeron, van pagando nómina, van comprando productos y servicios, pagan seguros, abren sus cuentas bancarias, incluso pagan impuestos, ¿no? Pero los ingresos al final de cuentas no es por actividades que realmente sean del negocio mismo, ¿no? Sino estas actividades generadas por el crimen organizado. Y ya una vez que estamos ya en esta fase de ocultamiento, vamos a la estratificación. Vamos a un lado que se le van pagando el sueldo a las personas. Bueno, les pagas el sueldo, pues bueno, esto que se supone es legítimo, ¿no? Entonces vas aumentando la cadena, ¿no? Entre más se vaya separando como una piedra en el agua, se va haciendo más difícil seguir la cadena, ¿no? Van adquiriendo créditos, entonces los van pagando con dinero ilícito, pero pues el dinero se obtuvo del banco, entonces se va perdiendo un poco más. Incluso con la compra de nuevas mercancías van haciendo creciendo el negocio, incluso van abriendo nuevas sucursales, ¿no? Y esto pues bueno, va terminando en una integración total, que bueno, aquí conjunté un poquito anterior, y se va generando, ya tienes 10 sucursales, ¿no? Pero al final de cuentas no es precisamente por las ventas de los negocios, ¿no? Sino realmente por las ganancias de 200,000, 300,000 pesos que vas teniendo de esto, ¿no? Pero como lo van maquinando de una forma pues perfecta, pues bueno, lo hace más difícil seguir, ¿no? Y de aquí la importancia de comprender cómo estos delitos que afectan al ambiente pues nos terminan afectando a todos nosotros, ¿no? Sin duda alguna, todo lo que tenga que ver con biodiversidad, pues bueno, ahí estamos aplicando a nosotros. Otra actividad que también no me gustaría omitir son aquellos relacionados con la pesca. Aquí vamos a hacer una triple diferencia. Por un lado tenemos aquella pesca no reglamentada, no regulada o ilegal, que es, por así decirlo, en otras palabras, ayuyú. Que bueno, esto estamos viendo a nivel administrativo en general con la regulación de la pesca. Pero también tenemos aquellos delitos asociados a este sector, pero también aquellos delitos vinculados en la cadena de valor del sector pesquero. Por un lado no nos vamos a meter tanto al administrativo porque es simplemente pescar más allá de lo permitido o aquello que no está de acuerdo al reglamento, ¿no? En aquellos delitos asociados, ¿qué se nos viene a la mente con delitos asociados si estamos hablando del sector pesquero, ¿no? Pues bueno, aquellos que no necesariamente son actividades relacionadas con la pesca, por así decirlo, pero tienen una injerencia como tal. Imagínense un buque encargado de la pesca en zona marítima, no nos vamos a meter si es zona económica o no, y pues está encargado de la pesca de atún. Sin embargo, empiezan a utilizar esos buques para traficar personas. Entonces, no tiene nada que ver con el negocio de la pesca, pero utilizan esos barcos para llevar personas de un país a otro o de ciertas comunidades a otras comunidades. Entonces, ahí estamos viendo que hay delitos asociados como tal. Incluso puede ser tráfico de drogas. En ciertos informes de autoridades en México, se mencionaba que había tráfico de aletas de tiburón, tráfico de tiburones. Y más allá de que se está traficando ilegalmente estas especies como tal, dentro de los tiburones se encontraba drogas. No me voy a remitir a qué tipo de drogas, pero bueno, estamos viendo que por un lado se aprovecha la especie, pero por otro lado también el tráfico de drogas dentro de estos, ¿no? Entonces estamos viendo dos fenómenos como delitos asociados. Esto es para dejarlo como un ejemplo claro, ¿no? Esto pues bueno, implicará a las empresas que se dediquen al sector pesquero, que en México tenemos una de las más grandes dentro del grupo PINCE en Mazatlán, con quienes tuvimos un bastante buena relación en 2019. Nada más para hacer aquí comercial, nosotros
pues bueno, a pesar de ser muy pocos en México, desarrollamos una herramienta a nivel global que se llama Rotten Fish, en español es guía en descomposición, digo, a veces la traducción literal no es la mejor. Pero bueno, implica el desarrollo de estrategias de mitigación de la corrupción en el sector pesquero. Y esto pues bueno, implica estas fases y sobre todo diferenciación entre los diferentes sectores. Y pues bueno, ya vimos lo reglamentado, los delitos asociados, y ahora cuáles son los delitos en la cadena de valor del sector pesquero, en la industria pesquera. Como tú lo mencionabas, había cuestiones de facturas. Facturas aplica a todos los sectores sin importar el giro del negocio. La cuestión de permisos, falsificación, en todas las etapas. Por un lado, desde salir a la pesca, por así decirlo en palabras sencillas, hasta la fase de cuánta cantidad, cuánto es la carga permitida, y una vez que te reglamentan, lo entregas, la distribución, el suministro, la venta, todos esos tipos de permisos. Y pues a veces no es tanto, sí llega a haber falsificación, pero también puede llegar a haber cuestiones de utilización de los mismos permisos, ¿no? Porque pues no está tampoco tan visibilizado que se utilizan los mismos permisos para diferentes cantidades o diferentes productos, ¿no? Entonces esto nos va abriendo el esquema, ¿no? Y también, si lo mencionabas, el tema fiscal. Sí. ¿Cuánto vendes? ¿Cuánto recibes? ¿Cuánto compras? Compras, no sé, 10,000 toneladas, pero al final venían 11,000. Ese porcentaje sobrante pues te genera un ingreso que no pagas impuestos, terminas afectando el erario público. El erario público, al verse afectado, termina afectando el desarrollo de nuestro país, y eso al final de cuentas termina afectando en las políticas públicas, en los servicios de seguridad de las personas, de la sociedad, o incluso bienes básicos, ¿no? Como recolección de basura, agua potable, entre otros, ¿no? ¿Y quién viene ganando? La corrupción, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver una licencia, un permiso, ¿a quién se lo van a dar? A quien ellos consideren, no sé, ¿cómo le llaman a esto? Es se me fue la palabra. ¿Los beneficiarios finales? ¿O? No, lo hacen como práctica monopólica, ¿no? Por decir, nada más a unos cuantos yo le voy a dar la licencia o le voy a dar la concesión o lo que sea, pero solo es a unos cuantos, y esas, con el tema de corrupción, son los que se pudiera decir más se benefician y pues siguen perdurando o siguen manteniéndose en la economía, y al mantenerse en la economía pero afectándola, ¿no? Como es lo que te comento, y platico un caso así muy rapidísimo. Adelante. Una empresa, un cliente que yo tenía, porque digo, cuando llego a esos, a ver ese tipo de situaciones, la verdad me da mucho coraje, y yo sí les digo, ¿saben qué? Hasta aquí se terminó, agradezco mucho, que le vaya muy bien. Una empresa o fábrica de muebles también, muy lujosos, muy bonitos. Nosotros acostumbrábamos a hacerle los inventarios, ¿no? Y pues todo coincidía, todo muy bonito, facturación, todo, ¿no? Llegó un momento en el que llegábamos a inventarios y me decían, contadora, pero es que esto ya no, como que ya no nos checa, ¿no? Ya no está esto, ahora hay mucho mercancía de esta, la facturación ya no coincide con lo que entra al almacén. No sé, se me ocurrió preguntarle al empresario, oiga, hay estas situaciones, ¿qué es lo que está pasando? No, pues es que me están trayendo madera, una madera muy fina, muy bonita, a un súper bajo costo. Yo aquí estoy armando unos muebles, la economía está muy difícil ahorita, tema de pandemia, mi negocio tiene que salir adelante, tengo muchos trabajadores, ¿no? La facturación, ¿qué hace con la facturación? Ah, no, pues sí los facturamos. O sea, es una afectación tan grande que pues pudiera caer en situaciones penales, ¿no? Esta persona, y uno le explica, y hay empresarios, porque sí nos ha tocado con varios, que sí le dan esa dimensión, esa importancia, y nos dicen, está bien, contadora, ya le paro, ya no hago esto, o vamos a tratar de hacer otra cosa que no afecte tanto la situación ahorita económica de la empresa, porque sí, muchas empresas se vieron muy afectadas con el tema de la pandemia, y muchos otros empresarios tomaron ese riesgo estratégico, no visualizaron los riesgos que pudiera conllevar esta estrategia supuestamente que tenían de ventas, y que pudieran llegar a riesgos penales. Se la siguen jugando, y son situaciones que no nada más afectan a ellos, sino también afectan a los demás, ¿no? Como comentábamos hace rato, ellos pues compran madera de tala ilegal, comercio ilegal, maquilan sus muebles o
los venden así al público en general, o a lo mejor lo venden con factura, pero pues ahí como que lo cambalachean con la mercancía, que sí compran con factura. Entonces es un, díganle así como merequetengue, en el que pues el negocio está súper vulnerado, que una revisión de la autoridad y pues también llega a situaciones de defraudación fiscal, ¿no? Hasta discrepancia fiscal tenía por los números que estaba manejando. Entonces el empresario no lo visualizó así y por la situación de pandemia pues sí dijo, voy a seguir con esto, y yo le dije, ¿sabe qué? Adiós. O sea, y por ejemplo, otra cosa que yo también luego les comento a los clientes, ese tema de el transporte de mercancía ilegal, el tráfico de personas, de droga, en ese tipo de, a lo mejor es los barcos, no sé, cualquier vehículo terrestre, aéreo, marítimo, lo que sea. El buen gobierno, la buena gobernanza corporativa, de vigilar qué es lo que están haciendo los empleados, de que no se preste este tipo de situaciones. Luego nos dicen, es que contadora, usted es muy exagerada. Créanos que si ustedes no vigilan esa parte, o sea, hasta por esa situación, andan ustedes metiéndose en problemas grandes, multas, situaciones muy complicadas por no vigilar qué es lo que se está transportando. Porque lejos de que a lo mejor ustedes en sus vehículos propios, en su transporte propio, estuvieran o están transportando mercancía legal, pero no están vigilando que las personas con las que están trabajando, sus trabajadores, sus supervisores o una tercera persona que le esté prestando ese servicio, pudiera estar haciendo actos ilegales junto con los suyos y trae una afectación. O sea, son tantas cosas que luego el empresario dice, es que yo cómo voy a caer en esto, ¿no? Y lo ven como muy lejano, como que son empresas pequeñas, que a ellos nunca les va a pasar, que nunca les ha pasado, que a lo mejor la han librado con el tema corrupción, que dicen, no, pues es que yo doy una mordida, no, es que esto, es que... Pero la afectación es en todas las escalas, ¿no? No nada más es en el momento, sino va afectando en los diversos niveles. Y son muchas cosas que, como te digo, a lo mejor no hay empresarios pillos, pero hay unos que sí lo son y abusan de los buenos para poder hacer ese tipo de afectaciones. No sé, ¿tú qué crees? ¿Que estoy exagerando? Pues es una pregunta más retórica, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tiene la corrupción en nuestro país. Sí. Justo cuando estuve en la Procuraduría General Pública, hoy en día Fiscalía General Pública, me tocó estar dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos, hoy entonces Fiscalía de Derechos Humanos, liderando lo que era la implementación del Código de Conducta de la Procuraduría, lo cual implicaba a todas las servidoras y servidores públicos, pero también apoyamos en el desarrollo de diferentes guías y me tocó desarrollar la primera guía anticorrupción, y desarrolló un diplomado en colaboración con la Ley de Derecho de Anticorrupción, Prevención de Conflictos de Interés y Ética Corporativa y Gubernamental. Entonces esto implicó de mi parte apoyar en gestiones de capacitación, cursos de capacitación y programas a todo el funcionariado. Estaba hablando en ese entonces más o menos 20,000 servidoras y servidores públicos, desde áreas centrales hasta las delegaciones estatales y otras oficinas. Entonces esto implicaba capacitarlos y la verdad, esto es algo que me gustaría reconocer. Hay mucha gente honesta, trabajadora dentro del gobierno y que está bastante comprometida con lo que hace día a día. Es cierto que también hay bastantes retos, complicaciones familiares, también los horarios, ¿no? A veces no es lo mismo los horarios que tiene el sector privado y el sector público, sí, ¿no? Los de 7 a 10, 7 a 11 y a veces te encontrabas con ciertos factores externos. Pero bueno, en esta hicimos una guía anticorrupción y muchas de las cosas que yo decía, para no alargarme tanto, era, en ese entonces era 2017, ¿no? Y decía, hace 10 años había mucha corrupción, ¿no? Surgió este Sistema Nacional Anticorrupción, las reformas que hace rato hablábamos, y les preguntaba, en 5 años, ¿cómo ven? ¿Creen que haya menos o más corrupción? Y muchos decían, incluso hasta yo, pues es imposible que haya más corrupción, haya menos. Había sin fin de debates, ¿no? Y incluso hoy vuelvo a hacer la pregunta, ¿ustedes creen que haya más corrupción hoy que en 2012, que en 2011? En 5 o 10 años, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos vemos? Hay indicadores, estudios de transparencia internacional, que hay una constante evolución, baja, sube. Hay acciones que se están haciendo y incluso es una de las prioridades a nivel nacional. Y también mencionar estas obligaciones de las empresas. Bueno,
Es cierto que todas las personas tienen que conocerlo. ¿Quién es mejor que los primeros respondientes, como siempre? Que los contadores, las contadoras de las empresas, de los negocios, pero también los abogados y abogadas, ¿no? La abogacía, la contaduría, para no decir tanto género. Y en esta ocasión, pues bueno, están las obligaciones internacionales. Hace ratito mencionabas el TEMEC y esta cuestión del capítulo del 28. 27, 26, porque también, pues bueno, hay varios relacionados. Si hablamos de energía, es otro temita que si da tiempo a ver si lo toco. Esta cuestión de Foreign Corrupt Practice Act, la FCPA, la famosa FCPA, las leyes de extraterritorialidad de Estados Unidos, la ley antisoborno de Reino Unido, por ejemplo, las convenciones que les mencionaba. Cada vez hay mayores acciones que tienen responsabilidades para todos los sectores. Aunque realices una actividad económica en México, dependiendo del giro, si es por ejemplo automotriz, energético, pues tienes que cumplir con ciertos estándares ya hoy en día de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Incluso también allá y viceversa, ¿no? Esto pues es interesante porque estamos yendo a una integración, por así decirlo, económica. Incluso hay libros de integración americana, llega a tener grandes maestros en ese entonces. Vamos a mencionar al doctor Juan Pablo Pampillo, quien era una eminencia en el derecho comparado y también en integración americana. En ese entonces, qué lejano lo veía, ¿no? Estos temas. Y hoy en día es algo que, pues, es algo muy latente, ¿no? Y en este sentido, pues, estamos hablando de referencias que implican obligaciones para todas las personas, ¿no? Habrá ciertas que sí son obligaciones, incluso ya penales, ¿no? Vimos los casos de lavado donde ciertas investigaciones por parte del SEC de Estados Unidos, pues bueno, tenía injerencias económicas en México, ¿no? Cantantes, artistas, futbolistas, empresarios, y por detener las actividades económicas, pues también aquí, ¿no? Incluso hoy en día las empresas transnacionales, estamos hablando de grandes holdings, sus subsidiarias o incluso sus matrices aquí en México, pues bueno, implica también relaciones, ¿no? Incluso esta venta que se busca desde uno de los grandes bancos a nivel global, que lo quiere realizar aquí en México, pero requiere ciertas autorizaciones, evaluaciones de gobierno corporativo, pero bueno, ¿esto qué implica también? Pues tienen que estar en sistemas judiciales sanos, ¿no? E incluso ahí salió a la luz una de las denuncias que hay todavía en boga, incluso vigentes, ¿no? Por un tema de un tribunal. No me voy a meter mucho al caso. Tantas cosas. Pero estamos hablando que no se puede generar un acto de comercio como tal, una venta corporativa, porque estamos hablando de que pues hay toda una serie de implicaciones, ¿no? Y pues en estos temas que son corrupción, delitos económicos, ambiental, pues bueno, implica una correlación, una corresponsabilidad entre todos los sectores, ¿no? Y también a nivel derechos humanos, que es uno de los temas que también durante mi carrera estuve trabajando. Entonces, combinar estos cuatro temas, pues te da una visión más amplia, ¿no? ¿Qué es lo que no deben hacer también, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Teníamos estas facultades que hoy en día a nivel ambiental me gustaría resaltar muchísimo, que es la cuestión de qué se hace con los bienes incautados, ¿no? Por ejemplo. Claro. A nivel ambiental es algo súper grave, porque no es lo mismo drogas, bueno, le incautas y se puede quedar en una bodega años, siglos, ¿no? O el tráfico de joyas. Bueno, eso sí se queda, bueno, que ellos mismos la venden. Bueno, eso ya no me corresponde a mí decirlo. Lo queman, no sabrán Dios casi. Pero debe haber esquemas o protocolos para la recuperación de activos. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué pasa, Marco? Pues mira, justamente tenemos nosotros que generar apoyos, asistencia de buenas prácticas de otros países, por ejemplo, en el manejo de este tipo de especies, ¿no? Hoy en día ya hay cada vez mayores acciones de parte de autoridades, pero no es lo mismo que se encuentre casi siempre la mayoría de los decomisos son en los aeropuertos, pero también hay en aduanas, de tortugas, especies derivados de las propias especies, pero estos especímenes vivos, pues, ¿qué haces? Los recupera la autoridad, los incauta, los llevan a otros estados, los llevan con cierta recuperación. Entonces, cada vez se van generando estos protocolos para que una vez los recuperen o los decomisen como tal, pues bueno, los van y tienen que entregarlos como tal. Pero también hay un problema de colaboración cuando esto implica otros países, que es necesario seguir fortaleciendo los mecanismos de comunicación. Por ejemplo, en el tráfico de madera hubo un caso que nos mencionaban hace 1 o 2 años en un foro académico donde decían que se había traficado madera mexicana y se estaba vendiendo en Perú, y ya después se llevó a cabo la investigación. Sin embargo, ya después la madera se quedó ahí perdida literalmente, porque ya no había forma de traerla y demás. Entonces, es necesario seguir fortaleciendo esto, ¿no? Con mayores protocolos, es cierto, pero también comunicaciones entre las diferentes agencias, ¿no? Facilitarlo. Aquí uno de los principales retos es las formalidades.
Es cierto que a nivel derecho en México pues tiene uno que complementar ciertas obligaciones nacionales, ¿no? Sobre todo la autoridad no puede hacer aquello que no está expresamente facultada, ¿no? Y esto pues es algo que tenemos a nivel constitucional en nuestro artículo 124 y de ahí las delegaciones como tal. Y pues esto también implica un reto pues para todos, ¿no? Por más que la autoridad o los servidores públicos o el servicio público quiera hacer algo, pues a veces la propia ley, los reglamentos, la burocracia per se pues nos detiene, ¿no? Y burocracia hay en todos lados. Hay en nuestros organismos internacionales, me imagino que hay a nivel sector privado, quizá menos, porque al final de cuentas las prioridades del sector privado es la lucración, y la lucración está bien, es lucrar, generar un enriquecimiento, ¿no? Sin embargo, obviamente el fin del Estado no es generar enriquecimiento. Más no es que esté peleado con ello, es necesario también generar sectores productivos, pero bueno, esto ya es otro tema, será un tema de economía, quizá en otra ocasión. Pero bueno, estamos viendo que hay diferentes aristas en todos esos temas, y hace rato mencionabas algo de concentración y monopolios, ¿no? ¿A quiénes benefician los duopolios, los monopolios? ¿Es necesario o no? Y hoy en día en el tema ambiental estamos viendo un fenómeno que quizá todavía no se toca tanto, pero seguramente vamos a tratar de tocarlo mientras haya más diagnósticos, estudios, como es la soberanía alimentaria, ¿no? Hoy en día vemos grandes empresas enormes, transnacionales, encargadas de la distribución, por ejemplo, de semillas, ¿no? Uh-huh. Evitaré nombres. También hay políticas nacionales donde se busca proteger a los productores nacionales, evitando que estas semillas pues sean de un solo uso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta soberanía alimentaria, ¿qué implica per se? Estamos hablando de que se debe garantizar y proteger el derecho de las personas a una alimentación, ¿no? Sin importar la región, la comunidad o no, y la situación. Entonces estamos hablando de un mayor control que implica el uso desde aerosoles, legales o ilegales, para producir más, la regulación, los productos, las actividades de crimen organizado que están teniendo una implicación en comunidades. Es algo que quizá no se está viendo tanto, ¿no? Pero también el control de ciertas zonas en diferentes países, pues implica, pues bueno, buscan también controlar la producción alimenticia, ¿no? Por un lado tenemos tráfico de drogas hoy en día, fentanilo, sin fin de drogas que ya también implica laboratorios clandestinos, ¿no? Uh-huh. Entonces esta diversificación implica mayores usos, ¿no? También drogas sintéticas. Entonces estas drogas sintéticas pues requieren el uso de plantas, por así decirlo, flora silvestre, exótica, rara, claro, o incluso en peligro de extinción o traficada, ¿no? Y esto se puede encontrar en muchos países. En México, el más claro, pues la amapola, ¿no? También el peyote, nada más para hacer la referencia. Entonces, estas cuestiones pues vienen implicando una sinfín de situaciones que nos ponen a pensar esta conexión de delitos y prácticas en diferentes temas, ¿no? Y pues bueno, a nivel negocios pues todos estamos relacionados, ¿no? Hoy en día con el control de medicamentos, la venta de vacunas, son situaciones de derecho social que implica un bien obligatorio para las autoridades, y estas autoridades pues tienen que satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Pues como tal, las principales obligaciones de los estados de derecho de las autoridades es brindar seguridad, certeza jurídica y también salud, educación y, como me decías hace un momento, la Constitución misma, el medio ambiente sano, ¿no? No debemos dejar de lado que esto del tema del ambiente es una obligación, sí, pero es una obligación compartida. Claro. Y debe ser una prioridad nacional, una prioridad local, tanto de las entidades federativas, dedicar un poco más de presupuesto, pero atender de una forma estratégica, porque si se sigue invisibilizando esto, los efectos van a ser drásticos. Ya se están viendo. Todavía no entra una conciencia como tal en todas las personas. Ya cada vez, hoy en día, las nuevas generaciones, pero también todas las generaciones, no vamos a limitarnos a una, están viendo a través de redes sociales cómo generar impacto, ¿no? Pero ¿sabían que estas redes sociales también generan un impacto ambiental? Digo, yo obviamente no nos vamos a atacar aquí que estamos en línea, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día estas cuestiones de, ¿cómo les decían? Las huellas de impacto digital. Y esto lo voy a dividir en dos sectores, en dos lados. Por un lado, la ciberdelincuencia, uh-huh, el comercio electrónico. Este fenómeno ya venía aumentando desde la última década en diferentes temas, ¿no? Sobre todo a nivel comercio. Imagínate hace 10 años, que igual eras muy joven y todos aquí los presentes. Difícilmente nos animábamos a comprar algo en línea, ¿no? Decías, ay, usas la tarjeta, estos riesgos que implica el uso de datos, no confiabas, usabas incluso plataformas. El robo de identidad, phishing,
los más frecuentes era el uso de cajeros, ¿no? Sin embargo, en los últimos años y a partir de la pandemia hubo un cambio total de actividades físicas a actividades en línea, que bueno, seguramente ustedes ya pues todos lo sabrán, ¿no? Y hoy en día es muy rara la persona que no utiliza el transporte en plataformas, los servicios de streaming, el comercio en línea en diferentes esquemas, que tampoco vamos a hacer aquí comerciales si no me paga como tal. Pero bueno, ya hoy en día es algo súper común hacer comercio, entonces compras algo de otro país y llega incluso el mismo día, ¿no? Algo impresionante. Sin embargo, esto también genera una doble conciencia. Esto también pues implicó que la delincuencia organizada evolucionara y se adaptara. No solamente nosotros, también ellos. Entonces empezaron a facilitarse el comercio electrónico también de especies. Claro. Hay páginas incluso en Facebook, en línea, que ya hoy en día son más mapeadas por diferentes autoridades, incluso por la Policía Cibernética, hoy en día la Guardia Nacional. Pero se trafican especies en línea donde puedes comprar. Los mercados clandestinos son muy conocidos en México, todavía en Sonora, en Guadalajara hay ciertas zonas. Pero hoy en día en línea puedes comprarlo y demás. ¿Cuántos de ustedes han ingresado a internet y han buscado? Podrán decir, obviamente no buscan ustedes comprar especies ilegales, de forma ilegal más bien. Sin embargo, nos ponemos a pensar, ¿qué tanto acceso tenemos al internet? ¿Qué tanto conocemos los medios electrónicos? Aquí hay, me imagino, gente de todas las edades, de todos los sectores. En el sector internet, todos ingresan seguramente a través de los buscadores más principales, ¿no? El del aro azul, el aro rojo. De tricolor, el rojo, y bueno, el del dragón, ¿no? Y estos ingresos son, por así decirlo, en lo que viene siendo en la web general. Sin embargo, si nos ponemos a analizar a nivel global, este acceso a internet solamente es el 5% de lo que son las plataformas en línea, o de lo que es el browser. Lo que es de verdad profundo es la deep web o la dark web. Oh, sí. Entonces estamos hablando que realmente en estos buscadores, y no les voy a decir nombres porque por curiosidad seguramente van a querer ingresar, estos buscadores es donde realmente se genera el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la venta de ilegales especies. Incluso ya hay organizaciones internacionales que seguramente omití. Nosotros desde UNICEF también trabajamos, nosotros formamos parte del IQID. Esta IQID está conformada por la Organización Mundial de Aduanas, la Interpol, el Banco Mundial y la CITES, que es el Consorcio Internacional de Comercio de Especies. Y bueno, UNICEF. Entonces, dentro de estas 5, pues se tomó la conciencia general de visibilizar el tráfico de especies. Se generaron herramientas que seguramente todavía tenemos tiempo al ratito platicarles un poco más de ellas y cómo ustedes de su sector se implican. Pero bueno, regresando a lo del ciberdelincuencia y la criminalidad electrónica, pues bueno, son fenómenos que están al día a día, ¿no? Hoy en día se pueden hacer con compras de activos virtuales, que hay un debate impresionante entre bancos centrales. Ya incluso hubo una reciente prohibición, incluso uno de los países, de que evitar el uso de cierta moneda. Ahí veremos cómo será seguramente alguno de los temas. Los fraudes también que se dan con estos activos virtuales. Totalmente, y aquí no es por estigmatizar o discriminar este tipo, ¿no? Hoy en día estamos en nuevos avances tecnológicos y es necesario progresar, ¿no? De ahí que incluso ya haya nuevas formas de pagar a través de CODI, transferencias, a través de un WhatsApp, ciertas plataformas que permiten incluso la compra de activos virtuales, ¿no? No es per se malo, o sea, el chiste es conocerlos, estudiarlos y aplicarlos. También hay mecanismos de protección más avanzados, ¿no? Es como lo puede ser blockchain y bueno, es otro tema que seguramente también podrás tener bastantes expertos en ello. Pero son nuevas tecnologías como la Big Data, el Business Analytics, el análisis de datos, que dices, hace 10, 20 años no te lo imaginabas, ¿no? Claro. El Internet nos ha venido a traer grandes cosas, el Internet de las cosas per se también, esta movilidad. Y pues bueno, nos ponemos a pensar, ¿qué tanto comprendemos realmente el mundo hoy en día? La realidad. Es cierto, la realidad, la biodiversidad, pero también esta cuestión que es necesaria seguir estudiando, comprendiendo y sobre todo atendiendo. Y pues no sé. Sí, o sea, ¿qué es lo que compramos por internet, no? O sea, ¿con quién nos estamos relacionando? Eso de conoce a tu cliente o tu proveedor o conoce con la persona con la que estás haciendo negocios. Estoy comprando efectivamente algo por internet. ¿De dónde viene, no? ¿De qué país? Por ejemplo, existe este programa de evaluación de riesgos, ¿no? La evaluación nacional de riesgos, que también pone a disposición nuestro gobierno para
poder elaborar nuestras matrices de riesgo, poder gestionar nuestros riesgos, poder aplicar mitigantes. No es lo mismo, a lo mejor la compra de algún producto, imagínate que pudieras comprar en Asia, que lo que pudieras comprar, no sé, en Europa, ¿no? O sea, depende del producto, depende del lugar donde lo compres, el monto, cuánto te cueste ese producto, digo, y es como te comentaba. Hay productos que vienen mercancía de procedencia legal que pues tiene cierto costo. Llegan ciertas personas que te ofrecen el mismo producto en la mitad de lo que cuesta y tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y si le pides factura y te la da, ¿y cómo es posible que me esté dando factura? Y si no te la da, pues peor tantito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces son tantas cosas que te tienes que preguntar antes de hacer cualquier operación, que es lo mismo que yo le decía a los clientes, ¿no? También me tocó un caso, híjoles, van a decir que me tocan muchos clientes muy malos, pero los vamos dejando a un lado. También una galería donde vendían antigüedades, de pronto empezó a meter eso de cuernos de rinoceronte, un montón de marfil, muchas cosas, ¿no? Que proviene de este tipo de animalitos. Los caparazones de las tortugas, muchas cosas así muy bonitas que tuvo bastante movimiento mucho tiempo este negocio, pero me enteré que después pues sí tuvo problemas con la autoridad y es lo que les digo, a lo mejor al momento no lo ven, les llega a dar éxito y uno les avisa y toman sus decisiones y pues muchos no nos hacen caso y después le llegó la autoridad. Entonces se empezó a meter y nosotros como acostumbramos a tener todo muy controlado con los clientes, con el tema de los inventarios nosotros nos damos cuenta en los fraudes, nos damos cuenta en muchas cosas, ¿no? Por eso yo siempre les recomiendo a las clientes tengan un control interno, pero súper bien, ¿no? Igual conocer al cliente, el proveedor, que tenga una infraestructura que tú conozcas, que pues está manejando operaciones reales, que te va a dar ese respaldo, ¿no? Que cuando llegue la autoridad y te diga, oye, ¿con quién estás haciendo operaciones? No son simuladas, esto, lo otro, pues tú tengas con qué respaldarte, ¿no? Bueno, total que esta persona empezó a meter a su galería cosas que venían de delincuencia organizada en este tema y igual, ¿sabes qué? Aquí terminamos, yo no quiero meterme en situaciones de riesgo penal. Acuérdate que ya el asesor también va de la mano con el empresario y aquí cortamos relación. Y sí me enteré porque sí salió en la noticia con situaciones de este tema y muchos otros empresarios más que sí nos hicieron caso y nos dijeron está bien contada. Yo voy a hacer lo que usted diga porque luego les leemos todo, ¿no? Y les decimos, y te puede aplicar esto y esto y esto y nos metemos con Código Penal Federal y el Nacional de Procedimientos Penales y hasta la Ley Nacional de Extinción de Dominio y hay muchos empresarios que sí toman conciencia y nos dicen, está bien, ya vamos a guiarnos por lo derecho, ¿no? Y vamos caminando de la mano. Pero hay muchos que dicen, no, es que a mi compadre no le pasó y esta empresa es familiar y ya lleva desde mi papá y lo ha hecho así, no me ha pasado nada y la autoridad no se va a dar cuenta y eso a mí no me incide. Entonces muchas cosas que como te digo, no ven que pudiera tener una afectación, una incidencia, pero pues sí, y trae incidencia en todos los niveles. Por ejemplo, corrupción también yo les he dicho mucho a los empresarios. Hay muchas empresas que dicen, es que ya tengo este permiso. ¿Y cómo lo consiguió? Tarde o temprano la autoridad se va a dar cuenta de que las cosas se hicieron mal, ¿no? Nos ha tocado también con muchos clientes que tienen permisos para temas de bares, que les dan licencias, les llaman chocolate, y no, ¿cuál? Llega 1 o 2 años y una persona que sí se va con una buena ética, porque también estamos hablando de la ética, dice, no, pues ¿sabes qué? Esta licencia no es válida, es chafa, por decirlo así, y no. Y te cerramos o tramitas una buena, con todos los lineamientos que debes de seguir. Entonces, muchos empresarios se van por eso. O sea, el tema de la corrupción con permisos, con licencias, este tema de la tala ilegal que les dan ciertos permisos, concesiones, el tema del derrame de sustancias tóxicas, es algo, la verdad, que afecta demasiado a la naturaleza,
a la comunidad, y muchos empresarios pues lo ven por el lado económico y pues a mí me conviene esto y le pago a un tercero para que él vaya y lo derrame por ese lado. O sea, muchas cosas que tienen implícito el tema de la ética. Este programa que te digo de Prepara Red, el programa de las Naciones Unidas contra la corrupción, me encantó, ¿no? Porque nos enseñaron a crear un código de ética en las empresas para poder aplicar el tema, un código anticorrupción también, la verdad muy amplio, muy objetivo, muy padre, y para poder aplicarlo dentro de las empresas. Y es lo que nosotros necesitamos, ese código de ética, ese código anticorrupción en nuestra propia persona, en la empresa donde trabajamos, también con las personas con las que nos relacionamos, también con nuestros clientes, con nuestros proveedores, compartirles ese código de ética donde nosotros le digamos, oye, ¿sabes qué? Soy una empresa que está trabajando de manera correcta, no me presto a la corrupción, no hago prácticas ilegales. Si quieres hacer negocios conmigo, únete. Te doy mi código de ética, mi código anticorrupción y vamos para adelante, ¿no? O sea, es una buena forma de hacer negocios. Sí. Eso de hacer negocio, es importante que la gente comprenda, pero sobre todo se comprometa, ¿no? Ponerse la camiseta es quizá algo muy dicho por diferentes personas, ¿no? Pero realmente cuando visualizan que realmente es negocio y sale más económico, sobre todo redituable, prevenir que andar pagando después sanciones económicas que a la larga van a ser cada vez mayores, ¿no? Sí. Y esto porque, pues, bueno, es algo que debe ser un compromiso latente de todas las personas físicas o morales, ¿no? Esta responsabilidad también implica varios tipos de responsabilidad, porque también estamos hablando de responsabilidad penal, Sí. Las personas morales, ¿no? Incluso hubo un caso reciente en una de las automotrices en México, en Santa Fe, que digo, también no vamos a decir marcas, ¿no? Van cambiando los supuestos, también quiénes son responsables como tal. Es cierto que se crean sociedades mercantiles para deslindar de responsabilidades a los accionistas, a los socios, pero hoy en día ya incluso vemos nuevas reglamentaciones a nivel fiscal, financiero, corporativo, en temas de lavado de dinero. La responsabilidad que hoy en día tiene un abogado, un contador es impresionante, ¿no? Y ya hoy en día el contador pues no fácilmente decide aceptar ciertas funciones, ¿no? Por eso lo que mencionabas del KYC, Know Your Client, conocer tu cliente, es vital. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues vos también son responsable de lo que esa persona hace, ¿no? Claro. Lo están representando y al final de cuentas quien no conoce a su cliente termina siendo un colaborador, cómplice, lo que si lo vamos analizando a nivel de evolución de la normativa, teníamos esta convención de Viena donde lo refería o limitaba al tema de tráfico de drogas. Después estaba el tema de Gafi. Teníamos después estas recomendaciones, la ley federal, el Código Fiscal mexicano, ¿no? En sus inicios. Posteriormente teníamos esta convención de delincuencia organizada, la convención de Viena, y pues bueno, otros sinfín de instrumentos que ya ven incluyendo el tema de la colaboración, ¿no? Los cómplices. Es culpable tanto quien lo comete como quien asistía, apoyaba, encubre, este encubrimiento. De los verbos del 400 bis, ¿no? Exacto. Participa, encubre, Sí. ay, no. Luego yo también le digo a los clientes, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo que yo di de esta empresa que vende los muebles, le vendía a otra que los vendía mucho más caros, ¿no? Esta era pues fábrica. Entonces yo le decía, o sea, fíjate nada más el impacto que tiene la cadena, donde si tú estás haciendo algo ilegal, pues se lo pasas al otro. Si la otra persona, tu cliente, no hace ese Know Your Client, conoce a tu cliente, su debida diligencia de decir, voy a esta empresa, yo veo que cuente con la infraestructura, que tenga la maquinaria, que sus facturas estén en orden, que sus entradas al almacén pues sí correspondan con lo que compra. A lo mejor no tan meticuloso, pero pues sí conocer, ¿no? Con quién está haciendo ese negocio. Esta empresa pues realmente sí tenía operaciones legales y la mitad ilegales después de cierto tiempo, porque era una empresa que ya tenía mucho tiempo, era del papá, o sea, sí ya venía de una generación, ¿no? Ya tenía la empresa como 60 años. Entonces después de 60 años empezó con estas malas acciones. Entonces las empresas que le compraban, pues tiempo atrás, tranquilas de que estaban haciendo negocios y operaciones con una empresa que se manejaba bien, pero de pronto da ese giro y digo,
todos los convenios de colaboración en información que hay contra las autoridades, IMSS, Infonavit, Seguro Social, donde te digan SAT, sistema financiero, y digan, no, pues ¿sabes qué? Pues para mí esta empresa está simulando operaciones y te vas a 69 con factureros, EDOS, EFOS, y dices, no, ¿sabes qué? Pues es que tu proveedor simula operaciones o compra, no sé, se coloca en situación de operaciones simuladas o inexistentes, lo que sea. O sea, te permea. Es una cadenita en la que dices, sí, pues yo no sé de dónde estés comprando esta mercancía, ¿no? Ah, no, yo tengo la factura, y es lo que te decía, las facturas, donde tú dices, es que sí, es una empresa que hizo toda una estructura corporativa y aparte de venderme la madera barata, todavía me dan la factura. Entonces es una cadena de afectación. Entonces por eso yo siempre les digo a los clientes, a los colegas aquí en Filosofía Empresarial, sean súper listos, analíticos, y con esa filosofía, con esa ética, pues hagan los negocios de manera correcta, piensen bien cómo lo van a hacer, ese debido cumplimiento, el famoso compliance, observen, vigilen, ese órgano de vigilancia debe de estar siempre al día, siempre pendiente de las operaciones que hacemos, con quién hacemos esos negocios, y de que no, y otra vez, ¿no? El comercial, no dejen que ocupen su negocio, su empresa, para que otras órganos delincuenciales los ocupen para blanquear activos, blanquear ahorita lo que estamos hablando de la tala de árboles, para poder ingresar sus actividades mal habidas a la economía, que también trae afectación a nosotros, y al sistema financiero, ¿no? O sea, hacer, como dices, ¿no? Ponernos la camiseta y ser un empresario objetivo y, no sé, con una visión muy global. Sí, y eso que mencionas de ese compromiso, que estoy seguro que todos los que nos están viendo aquí en Filosofía Empresarial, desde sus sectores, desde sus casas, con sus familias, pues obviamente quieren generar ingresos pues de una forma honesta, transparente, claro. Pero también eso implica el compromiso, otro de los factores de riesgo que estamos presentes, ¿no? Estamos hablando de justicia penal, pero esto también implica, estamos hablando de delincuencia organizada, no es que sean ligas mayores, son ligas reales prácticamente. Y esto también puede implicar per se un miedo a los riesgos o a las vulnerables a las que podemos hacer frente, ¿no? Hay muchas personas, empresas, sectores que deciden hacer frente, pero también hay aquellas afectaciones en las que corren riesgos, ¿no? Amenazas, estos derechos de piso que hablábamos. Sí. Entonces hablas de un doble riesgo, ¿no? Entre que quieres cumplir, no puedes cumplir, te ves amenazado en cumplir, qué es lo más fácil, qué es lo más sencillo, pueden ser víctimas o no de algún delito. ¿Y cuál es el primer pensamiento que tienen las personas? ¿Lo denuncian? ¿No lo denuncian? El miedo también. El miedo, el saber cómo, los tiempos, qué tanto voy a perder o invertir en una denuncia. Y esto desde una persona transeúnte en cualquier delito común, pero también aquellos delitos grandes que pueden ser víctimas de las empresas, ¿no? Que por miedo no denuncien, sí, y que tengan amenazadas a sus familias. También es algo que hay que tener muy consciente, y esos fenómenos o conductas también ustedes compartirlos, porque también ese tipo de acciones nos hacen comprender qué es necesario hoy en día, ¿no? Y de ahí que pues entre mejor colaboremos, pues mejor. No sabemos que hoy en día la delincuencia está cada vez más diversificada, pero también organizada. Tenemos nosotros que organizarnos más, participar más y ser equipo. O sea, escuchaba hace unos momentos maravilloso equipo, y la verdad dije, qué interesante, la verdad, que desde cualquier tipo de tema que te dediques puedes ser un gran equipo, y esto implica conocer tus fortalezas, tus debilidades. Ustedes que son contadores, aquellos que hicieron las certificaciones recientemente, digo los exámenes porque pues no hicieron la certificación, salvo que sea falsificada, pero obviamente llevan un registro, pero aquí nos ponemos a pensar, ¿es suficiente el papel que te dice que está certificado en lavado de dinero? No sé cuánto tiempo sea la vigencia de estos certificados, pero ¿es suficiente? Les pregunto. Es necesario seguirnos capacitando, ¿no? Cada vez las modalidades van cambiando. Este tipo de sesiones, este tipo de programas, organizaciones, empresas que buscan contribuir a esto, pues bueno, es una ayuda, ¿no? Quienes no se actualizan están condenados a quedar rezagados, ¿no? Y esto es para todas las profesiones. Hoy en día vemos una evolución. Quizá algo que deberíamos tocar, y es un punto que había mencionado antes, no lo había terminado,
habíamos hablado del factor huella digital, ¿no? Veíamos el impacto de ciberdelincuencia, pero también está el impacto normal de la tecnología per se. Y esto impacto implica qué tan dispuestos estamos a adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hace unos años difícilmente nos imaginábamos reuniones de trabajo en estas plataformas virtuales, ¿no? Cómo sufríamos en conferencias, en congresos, en reuniones, en conectarnos, ¿no? El estrés, no les voy a mentir. Pasar de conferencias, eventos en vivo a reuniones virtuales en no se te vaya a caer la conexión al internet, no me vayan a hackear y me estén viendo las cámaras virtuales, el acceso a la información está público-privada que tenemos, ¿no? Pero también el impacto ambiental que tienen este tipo de redes. ¿De qué estamos hablando de esto? ¿Cuánto contamina hoy en día una plataforma virtual? Ver una serie, una película en línea. Recientemente Netflix sacó igual un estudio donde decía aproximadamente estamos hablando de un impacto de 55 gramos de CO2 ver una serie de 1 o 2 horas, ¿no? Más o menos. Entonces esto es nada más una, imagínense con el aumento de la pandemia que todos se quedan en casa si les ponen a ver series, estamos hablando de un gasto impresionante de redes. Y esto, por un lado, únicamente la utilización de estas líneas de streaming. También está la cuestión de almacenamiento de datos. Por un lado, tenemos el almacenamiento normal que les decía del internet general que implica el 5%, pero imagínense cuánto almacenamiento implica la deep web y la dark web. También quizás es algo que no se ha visibilizado, ¿no? Y esto es importante que tomemos en cuenta porque es necesario que veamos nuestra huella digital desde todos los sectores. A nivel empresarial, ¿qué es más económico? ¿Pagar una multa y seguir contaminando? ¿Tener ciertos permisos o la factura que mencionabas? O invertir quizá una cantidad alta a corto plazo, pero generar beneficios a largo plazo, ¿no? Esta teoría de los comunes, el desarrollo sostenible, tiene que ser tanto económico como social, pero sin olvidar tampoco el enfoque humano. Este enfoque humano pues nos implica atañer de mejor forma los problemas de una forma sostenible, sustentable. Y bueno, sabíamos que teníamos la especie emblemática en México, en el jaguar, pero voy a mencionar una especie también que tenemos, por ejemplo, la totoaba y la vaquita marina. La vaquita marina ha generado un gran debate a nivel nacional, sobre todo en el Alto Golfo en California, de California, ¿no? Baja California Norte y Sur, y el estado de Sonora. Quedan pocas especies, hay números oficiales que dan desde 10, 20 especies más o menos. Aquí incluso hay estudios que dicen que ya no hay especies, entonces también se van a lo drástico, ¿no? Sin embargo, aquí la cuestión es qué tan costoso es para el gobierno invertir en políticas para proteger una especie. Obviamente se tiene que proteger, es la primera que desde un contexto internacional entra dentro de la protección internacional. Sin embargo, es cierto, se tienen que generar políticas de protección que abarquen todos los sectores, a todas las personas, es decir, por un lado a las especies, pero también las personas que se dedican a la pesquería, ¿no? Tienes que ver una forma en que sean sostenibles sus actividades, porque al final de cuentas es su sustento diario. ¿Y esto qué implica? Pues bueno, nuevas políticas o programas que involucren y los empleen, porque si no, se quedan sin empleo porque prohíbes la pesca en cierta zona, terminan orillando y eso, ¿quién lo ve como oportunidad? Claro. La delincuencia organizada. Entonces estamos viendo que por querer atacar un problema, terminamos generando 10 más. Entonces de ahí que esta visión tenga que ser integral, multidisciplinaria y con un enfoque bastante amplio, tomando en cuenta todos los sectores, ¿no? No solamente uno. Si vamos a atacar un problema, ver realmente cuál es el enfoque como tal de esa situación, ¿no? Sí, claro. Es como los programas de compliance, ¿no? Que dicen, ay, vas a hacer, no sé, estos manuales, estas políticas y elaborarlas y fijarlas de modo de que se cumplan, ¿no? De manera objetiva, que sean viables, ¿no? Y que sí se puedan cumplir de manera adecuada. No vayas a implementar una política que pues no se pueda hacer, que sea casi, ¿no? Imposible de hacerla, muy difícil, te cueste mucho trabajo. Es lo mismo, ¿no? O sea, pones tantas trabas que pues terminas dándole oportunidad a quien menos se lo merece, ¿no? Sí, y en esas trabas, para no olvidar y todos los que están aquí presentes, esta cuestión empresarial de conocer tu cliente, pero también conocer con todos los que trabajas, yo diría conocer tu entorno, y ir incluso algo más allá de lo que dicen las simples recomendaciones. Bueno, no son simples recomendaciones de Gafi, ¿no? Pero esto implica a todos los sectores, con todos los que te relaciones. Por ejemplo, a nivel fiscal tributario está estas famosas DIOS, ¿no? Tus declaraciones informativas con operaciones con terceros. Pero también implica el conocer tus proveedores, con quiénes trabajas, claro, tu sector, la competencia. Hace un momento decíamos la competencia, el control. Una de mis materias favoritas durante la carrera fue competencia económica.
Ahora, por azares del destino no me dediqué nada a eso, pero sigue siendo uno de los grandes, una de las grandes pasiones que tengo. Y esta cuestión de competencia económica implica saber realmente cómo está la competencia y cuáles son las acciones que ellos realizan, porque al final de cuentas pues no será una competencia justa, ¿no? Desde el tema de un arancel que puede implicar una competencia a nivel nacional como internacional, ¿no? Por eso también es una cuestión muy regulada. El dumping, el contrabando, estamos hablando de exportaciones, la mafia como tal, el conocer realmente qué están haciendo, ¿no? Por ahí decías, ¿cómo obtuvo ese permiso tan rápido, no? Una constructora y otros no lo pueden obtener, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que es importante conocerlos porque también ustedes tienen un rol activo como es el denunciar. Entonces esta denuncia activa, obviamente habrá riesgos y habrá que tomar las medidas correspondientes en temas de corrupción. Están las medidas desde función pública y a nivel gobierno en México con protección de denunciantes o de los testigos, ¿no? Entonces, hay ahí los mecanismos. Obviamente implica, no es que implique un valor, pero sí, son cuestiones que dan miedo. Pero, ¿quién puede más? ¿La legalidad, el Estado de Derecho o las actividades de crimen organizado? Muchos siempre me decían, es que a nivel ONU estás viendo temas muy graves, ¿no? Nos tocó una vez que fuimos a hacer una campaña, bueno, también para mencionar brevemente, yo ya no veo nada de temas de lavado de dinero como tal, pero sí los temas que son vinculados a flujos financieros y estén dentro de la marca de subdivisión de delitos económicos y corrupción, todo lo relacionado a ambiente, ¿no? Pero pues dentro de UNESI se desarrolló durante mi tiempo una campaña nacional de prevención del lavado de dinero y durante esta construcción buscamos cambiar la idea de crear campañas, ¿no? Tomar en cuenta, esto ya campaña es pública, entonces toda la información estará en línea, no estoy diciendo nada confidencial. Buscamos incluir la opinión de todos los sectores. Por un lado, el sector gobierno, pero no únicamente el sector bancario, bursátil, que es los mismos de siempre, ¿no? Sino también del Banco de México que estuvieron participando, de las diferentes instituciones como Fiscalía de la República, entre otras dependencias, también el sector bancario, pero también el sector academia, pues bueno, son los que están formando, ¿no? Que se den cuenta que es necesario actualizar los programas académicos, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil en general, pero también organizaciones internacionales, ¿no? Entonces, involucramos la opinión de todos para que a través de sus comentarios, buenas prácticas, ideas, pero también expertise, ver realmente cómo era la mejor forma de crear una campaña, ¿no? Claro. Ya no me tocó a mí estar en la implementación de la misma, pero el tomar en cuenta a todas las personas y a todos los sectores es lo mejor que puedes hacer, porque al final de cuentas de esa forma le llegas al ciudadano de a pie. No podemos crear una campaña súper formalizada únicamente al sector bancario, a los sectores de actividades vulnerables, porque obviamente no se iba a entender este producto, ¿no? Y así es en el mismo sentido de todos. No puedes hacer un negocio si no conoces el mercado, si no conoces tu competencia, si no conoces con quiénes trabajas, las vulnerabilidades, los riesgos. No de repente te vas a dedicar a la minería, ¿no? Claro. Obviamente habrá grandes gigantes de la industria, pero obviamente eso no limita. Por eso hoy en día que está el bancario, dárselo a un nuevo ente, tenemos que garantizar la competencia justa, ¿no? Porque si no se volvería un duopolio entre dos gigantes. Y será lo más sano para hoy en día. Hoy en día hay muchos bancos, ¿no? Creo que en el reporte que publicaron eran casi más de 80, 90, por pequeños porcentajes, ¿no? Sí. Pero hay una diversidad, que seguramente aquí muchos se dedican a eso, ¿no? O si no, verán la repetición y nos seguirán viendo aquí. Pero aquí la cuestión es, ¿qué tanto conocen ustedes su entorno? Entonces, sí está bien conocer sus clientes, pero también conozcan, amplíen este esquema, claro. Conozcan lo que se hace desde los organismos internacionales. Nosotros también los invitamos a colaborar. Aquellos que después de este evento quieran acercarse con nosotros. La idea también después de hacer algo compliance ambiental es uno de las que tengo aquí pensando, necesito saber bien el cómo para tampoco hacer una propuesta así general, pero que se puedan vincular esos temas con el sector privado, ¿no? Quizá hoy en día está en un gran reto el gobierno a nivel financiamiento público, pero ¿por qué no puede haber un financiamiento privado, no? Estas alianzas públicos-privadas donde también haya grandes empresas del sector, hay de telecomunicaciones, estas nuevas grandes que están tecnológicas, pues también que puedan generar apoyos y se va creando un proyecto a la medida con ustedes. Entonces se generan programas de capacitación, ayuda en desarrollo de programas o manuales, en colaboración con diferentes empresas o sectores, como puede ser incluso aquí dentro de filosofía empresarial, ¿no? Entonces es algo que no es únicamente de un solo sector, ¿no? Si no nos salemos va a ser difícil, ¿no? Entonces simplemente ir sentando la huella para esto. Incluso ustedes pueden tener más ideas, aquellos que nos estén viendo. Hay muchas instituciones, muchas empresas queriendo hacer algo, pero a veces quizá no tienen la idea del cómo, ¿no? Entonces también brindar nosotros las experiencias que tenemos de otros países o incluso claro. generar nuevas.
mencionaba así estos programas que hay de, por ejemplo, en CIMES de compliance, de corrupción, de integridad empresarial, pero sin duda alguna no hay algo tan meticuloso en cuanto a ambiente, ¿no? Sí. Y si vamos analizando los giros comerciales que hay de cada empresa, estoy seguro que aquí habrá millones, digo, cientos de empresas, millones a nivel global, que pueden tener alguna injerencia en esto, ¿no? Entonces, pues más bien invitarlos a estos tipos de cuestiones que sigan de pie. Estaremos este año acercándonos también con otro tipo de sectores a través del... Lo voy a mencionar, quizá no tenga Sí, tanto claro. que ver con el tema empresarial, pero eso es lo que buscaremos trabajar en este año junto con PENUMA, que es y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, CEPAL también, que PENUMA es programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Alto Comisionado ACNUD de Derechos Humanos y CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Muy bien. Digo aquí también para quienes nos están viendo, ¿no? Sí, claro. Esta implementación del Acuerdo de Escazú. ¿Qué tiene que ver el Acuerdo de Escazú? Pues bueno, el Acuerdo de Escazú sí tiene sus orígenes en la COP, en esta de Río. Recientemente en marzo de 2018 fue que se pactó este instrumento en abril también en el año pasado en México empezó a materializarse. Se han generado ciertos diálogos de parte de ciertos actores estratégicos, pero la idea aquí desde el mandato de UNODC es traer el acceso a la justicia ambiental a todos los sectores. Y esto que involucra transparencia, y hoy en día el medio ambiente es un derecho humano, algo que también el año pasado fue reconocido incluso en una de las resoluciones. Y pues bueno, implica que ya no solamente se reconoce su importancia, sino que realmente ya es una obligación y se tiene que hacer algo por ello. Implicará hacer primero ahorita estos estudios iniciales, cómo se puede traer esta justicia ambiental, pero ¿con quiénes? Les pregunto a ustedes quiénes. Quizá los primeros que nos vienen a la mente son los activistas, los defensores ambientales de ciertas zonas, aquellos que protegen las áreas naturales, los primeros respondientes, por así decirlo, ¿no? Pero esto también implica acercarnos con las autoridades judiciales, las autoridades de aplicación de la ley, de impartición y procuración de justicia, pero también con el sector privado, ¿no? Todos aquí formamos parte y pues seguramente estaremos generando estos diálogos y que mejor que también aquí, quizá en un evento posterior podamos hacer un diálogo con filosofía empresarial, únicamente hablando del tema de cómo se hace del Acuerdo de Escazú. Sí, claro que sí. Y creo que sería bastante interesante. Sí, ¿no? muy interesante y muy productivo. Sí, Marco. Y fíjate que ahorita, regresando a un punto muy importante que tocaste con el tema de denuncias, ¿no? Hay muchas personas, muchas empresas que no se atreven a denunciar por el mismo hecho de que dicen, pues me van a amenazar, me va a pasar algo, van a desquitarse con mi empresa o conmigo de cierta forma, o a lo mejor ni siquiera me van a hacer caso, ¿no? Que es mucho de los casos que se han dado, ¿no? Hay veces que uno dice, denuncia esta situación, hasta de la parte laboral o aparte autoridad fiscal, lo que sea, el caso que se dé, haz la denuncia. No, pues es que ni siquiera hacen caso, ¿no? No, es que no pasan mayores, lo dejan así. Asaltos, robo, lo que sea, casa habitación, lo que sea, lo dejan, ¿no? O no sé, ya veo al delincuente dentro de 1 o 2 meses fuera. O sea, tienen miedo y no les importa ya el tema de denuncia. Y por ejemplo, dentro de las empresas, ¿no? No, pues es que mi jefe, pues, me va a despedir. No sé, la van a agarrar contra mí, ¿no? Y este caso, por ejemplo, algo muy efectivo dentro de las empresas y también con este mismo tema que tiene que ver con los delitos en medio ambiente, pues sería abrir un canal de denuncias tanto en la parte interna de la empresa como en la parte externa, ¿no? Porque es importante también recibir cualquier tipo de información positiva y hasta negativa que pudiera estar haciendo la empresa de manera no intencional, a lo mejor por una tercera persona o una persona que trabaje para la empresa que pudiera estar haciendo una afectación al medio ambiente, pues en la parte económica, las multas, ¿a quién le afectan? A la empresa. Entonces, ese tema de los canales de denuncia, yo siempre se los he dicho a los empresarios como compliance, como un debido cumplimiento. Para poder cumplir de manera adecuada, pues tienes que saber en qué riesgos te estás colocando, ¿no? Y si a lo mejor tú como empresario o tus colaboradores no se están dando cuenta de esa situación, una tercera persona, un ajeno, un externo, pudiera estar dándose cuenta de ciertas situaciones, ese canal de denuncia te puede ayudar muchísimo. Entonces, yo estoy mucho a favor del tema de los canales de denuncia.
Digo, volviendo al tema que estabas hablando. No, la verdad me pusiste mucho a pensar porque justo en esta idea inicial para pensar, construir, diseñar un proyecto, pues la idea es que sea a la medida, pero también no proponer nosotros algo de la nada, ¿no? Y ver si les funciona, no. Tiene que ser algo construido mutuamente, porque al final de cuentas ustedes son los que están en el día a día, junto con la visión y identificación de principales problemas que tenemos. Pues suena bastante interesante, ¿no? Esta cuestión de una denuncia interna para que dentro de las empresas se genere este mecanismo, como desde asistencia, apoyo y orientación, para que pues se vea también la responsabilidad empresarial, ¿no? Y en este sentido se vea como responsables luego las empresas o los propios accionistas que reciben las sanciones, están haciendo las acciones conducentes, necesarias, pues para mitigar ese tipo de riesgos, ¿no? Claro, es prevenir, Exacto. corregir cualquier situación que esté fuera del orden, de la legalidad y pues evitar riesgos, ¿no? Exacto, y esa mitigación incluso tiene beneficios dentro de legislaciones de Estados Unidos, igual, si se comprueba que realmente tenía las medidas necesarias, hiciste lo suficiente, Claro. pues también reduce las sanciones, ¿no? Entonces la verdad es un ganar-ganar, entonces creo que se puede sentando las bases para ir como quizá construyendo una iniciativa entre los diferentes que se vayan sumando. Desde nuestra parte obviamente seguir trabajando bajo este compromiso y pues desde todos los sectores, ¿no? Desde las iniciativas que nada más aquí voy a mencionar súper breve, desde el Congreso de la Unión, aquellos que tengan acercamiento con el Congreso, con diputados, senadores, pues también ustedes desde este cabildeo son un sector empresarial, ustedes tienen peso en las políticas públicas, en las iniciativas de leyes. También es importante que ustedes generen esta presión para que genere conciencia dentro del Congreso y generen las leyes y reglamentos necesarios. No solamente es algo de los organismos internacionales, del propio gobierno, no. Es algo compartido. Entre más sectores se vayan uniendo, mayores prioridades van a ser y de ahí que necesaria la modificación de las agendas legislativas, ¿no? Hemos visto la reducción de presupuestos de ciertas dependencias federales dedicadas al ambiente, ¿no? Visibilizar que es necesario seguir fortaleciendo, no se deben debilitar, se tienen que apoyar porque al final de cuentas ellas están para ustedes y ustedes también para nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas somos un país, un mundo compartido. Totalmente. Sí, claro. Y bueno, información muy importante, Marco. ¿Dónde te pueden seguir o pueden encontrarte? Facebook, Pues, Twitter. pues mira, la verdad, yo creo que en todos lados, la verdad, con mi nombre, creo que en cualquier red social. Tengo que también empezarme a acostumbrar un poco a ser un poco más activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde la gente... No, es que yo veo que compartes mucho, por eso te digo Sí, que... sí, o sea, donde publico más y seguramente aquí todos, aquellos que me conocen sabrán que en LinkedIn es donde realmente es mi red más activa. Sin embargo, creo que se limita un poco más a lo profesional. Sí. Entonces, con @Marco del Toral me pueden encontrar ya sea en LinkedIn o incluso en Twitter, si mal no recuerdo. Y en mi correo también para cualquier este tipo de ideas o colaboraciones que puedan tener en mente, marco.deltoral@on.org. La verdad también no es mucha ciencia, todo tengo Marco.deltoral, entonces la verdad es muy sencillo. Es fácil encontrarte. Sí, a mi parecer, ¿no? Entonces, espero que estos temas sean de su interés. Muchas gracias nuevamente por la invitación, estimada No, Elizabeth. a ti, Marco, Un muchas placer estar gracias. aquí con Filosofía Empresarial, Muchas gracias. con grandes ponentes que has invitado. Sí. Sé que fue algo que demoró un poco, pero bueno, a veces lo que Y demora por es fin lo- llegó. Sí, grandes amigos que conocemos, los dos, por ejemplo, Pablo Magaña, que también estuvo aquí, que también te dejó saludos. Y no sé, Marco, a nosotros aquí en Filosofía Empresarial nos gusta darles a nuestros amigos, a nuestros colegas, información que a lo mejor nosotros pudiéramos obtenerla por los grupos en los que estamos compartiendo información, que también pone el mismo gobierno, las autoridades a disposición del público. Y a lo mejor no muchos tienen el acceso porque no conocen cuáles son las rutas, no conocen de qué páginas son o cómo encontrarlas, ¿no? ¿Algún material que pudiéramos mandarles por correo electrónico? Claro que sí, digo aquí, si me permites, con todos los que se inscribieron aquí a tu plataforma, si me escriben, tenemos una serie de herramientas, más allá de las que se van a estar desarrollando en México en los próximos meses, tanto guías de referencia rápida para las investigaciones, pero también contables forenses, delitos económicos, pero también las desarrolladas en otros países, ¿no? Como las que les mencioné, la guía de Rottenfisch, que es de descomposición, que tiene estrategias de mitigación de la corrupción, integridad, que es corporativa también, los links que tenemos a nuestra campaña. Tenemos hoy en día nuestra página de UNICEF México, que se le dan clic automáticamente sale, o si también nos buscan con las siglas
GPWLFC. Ahí también nos pueden encontrar, o dentro de la página de CITES. Aquí se encuentran todas las colaboraciones que hemos trabajado junto con este Consorcio Internacional del ICWID, que son todas las de vida silvestre, ¿no? Es Pero CITES. CITES. Y ICWID es ICWWC, porque luego a veces la forma de decirlo es diferente de cómo se describe, ¿no? Sí, claro. Sí, amigos, bueno, pues entonces, como acaban de escuchar, mándenos, por favor, aquí en el Facebook, en la transmisión de Filosofía Empresarial, su correo electrónico para que les hagamos llegar su material. Y bueno, también, a lo mejor no es el programa, ¿no? Pero en el programa pasado, nosotros les comentamos que si contestaban a cierta pregunta, digo, los que estuvieron con nosotros en el programa pasado, que la respondieran y nos mandaran su correo electrónico para mandarle su regalo, y muchos no nos los mandaron. Entonces, por favor, así de rapidito, a los que están ahorita, del programa pasado, mándenos su correo electrónico, los que contestaban la pregunta, para que les mandemos su regalo. Y en este programa, pues, lo que nos va a regalar como material el licenciado Marco del Toral es información muy útil, muy productiva. Créanme que si no fuera productiva para ustedes, para los empresarios, no estaríamos compartiendo el día de hoy con ustedes este gran tema. Es un tema de gran incidencia en las empresas, ¿no? Un tema muy, a lo mejor, de novedad, no muy escuchado, pero sí tiene mucha incidencia y hay que darle cierta importancia, porque también es un compromiso que nosotros, como ciudadanos, habitantes de este hermoso mundo, debemos de cuidar, ¿no? En la naturaleza, y pues también con las personas con las que nos relacionamos. Entonces, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre tener una visión amplia, no nada más lo que nos incide a nosotros, ¿no? A lo mejor de llamarlo no ser tan egoístas, sino ver alrededor, ¿no? Ver todo lo que pudiera afectarnos y afectar a los demás. Siempre ser muy activos, muy... como hablabas hace rato, ¿no? Colaborar siempre en todos los medios, todos los ambientes con los que nos desenvolvamos. Por ejemplo, con ustedes, siempre en el programa nos gusta apoyarles con algún material, con comentarios productivos. Por ejemplo, aquí en el programa tenemos a los mejores invitados. La verdad es un invitado de lujo. Tiene mucho conocimiento, más que nada por los organismos donde ha participado, y bueno, los invitamos a seguirlo en sus redes sociales, el licenciado Marco. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias. Esperemos que no sea la única ocasión. Sí, esperemos que sigan más, y también felicidades, porque esto que estás haciendo junto con tu equipo debe ser un ejemplo para los demás, y aquellos que tengan la oportunidad de seguirse capacitando realmente lo hagan, porque al final de cuentas es un ganar-ganar para todos. Y desde el sector empresarial hace mucha falta todavía el camino, ¿no? Pero como toda montaña que se escala, aunque termines una, apenas termines otra, empieza la base de la otra montaña, ¿no? Entonces seguir escalando, claro, y nunca pensar que es el fin de las metas, ¿no? Claro, y seguir estudiando. Por supuesto. Sí, muchas gracias, amigos, por acompañarnos nuevamente. Los esperamos en el próximo programa de Filosofía Empresarial, el 2 de febrero. Vamos a tener un súper tema. Agradecemos a nuestro equipo de producción y nos vemos próximamente. Marco, te entrego el reconocimiento del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, nos vemos pronto, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego.